Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Sigamos con Grea Dr. Lin Ran capítulo 31. Una actuación. Zhao Lei miró a Lin Ran con una expresión de asombro. ¿Cuándo realicé un cierre abdominal por primera vez? Creo que no fue hasta que fui médico certificado durante aproximadamente un año. Zhao Lei aún podía recordar lo emocionado que había estado, pero también lo incómodo que había sido en sus movimientos. La emoción era porque era su primera vez, y había sido incómodo, porque también era su primera vez. Zhao Lei ahora todavía podía recordar la expresión tonta en su rostro mientras jugueteaba tentativamente con el vientre del paciente con sus manos moviéndose nerviosamente con las pinzas, para disgusto de las enfermeras y los anestesistas que estaban esperando. Un cierre abdominal típico tardó casi un cuarto de hora, pero para cuando terminó, a todos no les quedó más remedio que salir tarde. Los nuevos médicos fueron la razón por la cual los trabajadores médicos trabajaban horas extras todos los días. No fueron una adición bienvenida a un hospital. En verdad, Zhao Lei también estaba increíblemente nervioso en ese momento. Por otro lado, Lin Ran parecía un poco emocionado, pero también muy tranquilo. Era difícil que no le gustara. Zhao Lei bajó la cabeza y miró más de cerca la abertura abdominal. Estrictamente hablando, esto no era exactamente un cierre abdominal estándar, ya que la abertura abdominal del paciente era más una herida abierta causada por un accidente. A pesar de la esterilización y la desinfección, todavía era diferente. Esto podría considerarse un tipo de cirugía de desbridamiento y sutura, era solo que el nivel de dificultad para esto era mucho mayor que los casos con los que tuvo que lidiar en la sala de tratamiento. Uno solo podría decir que el director del departamento Hugo había sido particularmente amable con Lin Ran. Le había dado demasiadas oportunidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 4, 6, 8, 10, todas las vendas están aquí. La enfermera exfoliante corrió a través del aparato 2 veces antes de darle luz verde a Hugo Kong-jun. Hugo Kong-jun asintió e hizo la comprobación él mismo una vez más. Inspeccionó la herida una vez más para confirmar que no había sangrado. Luego, le dijo a Lin Ran: ciérralo. Había hecho su trabajo como cirujano jefe. Ahora podría abandonar el quirófano y tomar un descanso, o podría correr a la próxima cirugía. Sin embargo, hoy fue el primer intento del interno Lin Ran de un cierre abdominal. Tampoco era nada como un cierre abdominal regular tampoco. Hugo Kong-jun no se fue de inmediato, sino que se movió hacia atrás para permitir que Lin Ran tomara su lugar, y luego continuó observando a Lin Ran mientras realizaba la operación. Lin Ran pudo haber realizado varias suturas en la sala de tratamiento, pero esto no se parecía en nada a ninguna de sus cirugías menores anteriores. Realizar cirugías menores y mayores fue como bailar delirantemente en la discoteca y actuar en el escenario. Eran dos conceptos completamente diferentes. En cuanto a los cierres abdominales, Hugo Kong-jun había visto a quienes suturaron la capa incorrecta del abdomen y a aquellos que accidentalmente formaron cavidades corporales mientras realizaban la sutura. Incluso había visto a un médico que resbaló y dejó caer unas pinzas en el estómago del paciente. Las suturas malas fueron bastante comunes, y ninguno de los resultados resultantes fue favorable. Estos ya podrían considerarse como negligencias médicas. Por supuesto, Hugo Kong-jun tenía plena fe en las capacidades de Lin Ran. Una persona que bailaba excepcionalmente bien en la discoteca todavía estaba ligeramente calificada para brincar en la esquina de un gran escenario de baile. Mientras Hugo Kong-jun se estaba preocupando hasta la muerte por el estrés que estaba seguro de que Lin Ran tenía que estar experimentando, Lin Ran había despejado la última de las nubes en su mente. Pasar unos días en la sala de tratamiento le había enseñado mucho a Lin Ran. Obtuvo conocimiento perceptivo con respecto a la sutura. Había sido testigo de las heridas infligidas de cualquier manera que la mente pudiera surgir, y había pellizcado, perforado y atado nudos sobre la piel y los músculos reales y vivos. También había ganado una gran confianza hacia el nivel maestro de técnica de sutura aposicional. Mientras la técnica de sutura aposicional pudiera desempeñar un papel en la cirugía, no había nada que no pudiera hacer. Lin Ran ahora no tenía miedo cuando se trataba de suturas simples. Portaagujas. La voz de Lin Ran era segura y solemne. La enfermera matorral lo colocó en la mano de Lin Ran con una sonrisa. Su delgada y luminiscente mano cubierta de guantes también se deslizó sobre su palma. La atención de Lin Ran estaba actualmente en el área de operación expuesta. No dio muestras de haber sentido las caricias discretas. Los cierres abdominales no se parecían en nada a las suturas regulares. Tenía que hacerse capa por capa, y si el método de incisión era diferente, incluso las pautas de sutura eran diferentes.
Para el paciente de hoy, Lim Ran primero necesitaba suturar la capa más profunda de peritoneo, luego la vaina del recto, la piel misma y lo que se encontraba debajo de ella. Si la estética tuviera la menor consideración, las cosas habrían sido mucho más simples. Sin embargo, la necesidad de los dos primeros pasos hizo que todo el proceso fuera un poco más desafiante. Después de todo, los médicos junior nunca antes habían tenido experiencia de primera mano en el peritoneo y la vaina del recto. Era normal que no estuvieran seguros de sus acciones cuando realizaban la sutura. Zhao Lei tampoco se fue. Estudió a Lim Ran con un ojo meticuloso. Algún rincón oscuro y profundo de su corazón todavía esperaba hacer una broma de él. Los médicos junior cometieron errores con demasiada frecuencia y facilidad, pero eso era normal. Todos ellos aprendieron de los errores. En el quirófano, el regaño era crecimiento. Ver a Lim Ran crecer me haría sentir mejor, esos eran los pensamientos de Zhao Lei, que nadie conocía, mientras observaba las acciones de Lim Ran. Un minuto después, Zhao Lei se quedó estupefacto y sus pensamientos se detuvieron. Dios mío. ¿Es realmente un interno que acaba de graduarse de un instituto médico? Zhao Lei había trabajado durante 10 años. Ni siquiera podía enumerar la cantidad de médicos famosos con los que había estado. Probablemente había visto a cientos de médicos calificados que venían a dar charlas o que venían del extranjero. Si bien no tenía sus habilidades, definitivamente tenía el ojo aprendido para determinar cuál era la habilidad real. Habilidad que Lim Ran claramente tenía. Para ser honesto, esta fue la primera vez que Zhao Lei vio una operación de cierre abdominal tan suave para un primer intento. Esos médicos que eran mejores que él ya no realizarían cierres abdominales, y aquellos que tenían habilidades más pobres, bueno, esos médicos más débiles probablemente ni siquiera podría soñar con realizar cierres abdominales. ¡Qué hacker tan sucio! Zhao Lei suspiró, citando una línea que una vez leyó en internet. El director del departamento, Huo Kongjun, estaba una generación atrás. Naturalmente, no lo entendió. ¿Qué dijiste? Young Lim lo hizo bastante bien. ¿Qué más podría decir Zhao Lei? Después de todo, no podía arrojar mentiras, ¿verdad? En los hospitales, las habilidades tienen mayor influencia sobre todo lo demás. Si dijera que Lim Ran era terrible, solo se trataría como si estuviera contando una broma autocrítica, y esas fueron las peores cosas que aparecieron en el quirófano. Huo Kongjun realmente sintió que era un procedimiento perfectamente ejecutado. Elogió su propio juicio en las habilidades de Lim Ran y dijo: simplemente le falta algo de experiencia, actúe como mentor para él también si tiene tiempo de sobra. Sí. Zhao Lei sintió que Huo Kongjun era el que estaba mintiendo en este momento. ¿Cómo podría este joven carecer de experiencia? Este debe ser uno de esos hombres que diseccionaron cadáveres desde jóvenes. Hecho. Lim Ran se ató un nudo al final del último hilo y exhaló suavemente. Ufi. Zhao Lei finalmente liberó su aliento prolongado. Uno hubiera pensado que estaba aún más nervioso que Lim Ran. Levantó la vista para ver a Lim Ran y Huo Kongjun dándole miradas extrañas. Zhao Lei tosió 2 veces pero logró una sonrisa amistosa. Se había olvidado por completo de esa máscara que ocultaba por completo su rostro, haciendo imposible que cualquiera pudiera ver su rostro. Para Zhao Lei, sentía que acababa de ver una actuación encantadora. Cuando recordó una vez más que Lim Ran había ejecutado un control de sangrado con las manos desnudas con la segunda pulpa interna de su dedo meñique sin establecer un campo quirúrgico, Zhao Lei no pudo evitar estremecerse, como un fanático de la música que se puso la piel de gallina en todo el cuerpo porque ellos escucharon buena música. Como médico, Zhao Lei finalmente entendió qué tipo de cirugía acababa de presenciar. Zhao Lei murmuró para sí mismo. Si soy yo, escribiría un artículo y lo publicaría en SCI después de salir de la sala de operaciones. Como el principal motor de búsqueda de archivos científicos del mundo, SCI recopiló muchas revistas científicas y los lectores hicieron comentarios sobre su influencia. Para cualquier persona que trabaje en un campo relacionado con la ciencia, incluir algo en la colección de revistas de SCI es un símbolo de clase y distinción. Por supuesto, el número de artículos que una persona logró publicar en SCI también podría usarse durante su evaluación profesional para que pudieran obtener bonos salariales. Si los médicos del hospital querían un ascenso, primero tenían que escribir un artículo. En este sentido, eran similares a las escuelas y centros de investigación.
Ya sea que se tratara de una promoción de un médico residente a un médico tratante, de un médico asistente a un director asistente del departamento, o de un director asistente del departamento a un director del departamento, escribir artículos en revistas era un paso necesario para dar un ascenso. Incluso los directores de departamento no podían defraudar a sus guardias. Sus estados como directores de departamento o directores del hospital se reflejaron en la cantidad de artículos que habían publicado en revistas médicas. Sin embargo, los médicos que querían escribir artículos de revistas primero necesitaban un historial suficiente en su nombre. En este sentido, sus criterios para escribir un trabajo eran diferentes de otros académicos que querían escribir un trabajo académico normal. Los médicos que quisieran demostrar su valía primero deben realizar una cirugía con gran éxito antes de comenzar su fama volviendo a contarla en forma de diario. Una pena que Lin Ran no supiera nada de esto. Fue lo que pensó Zhao Lei. A lo sumo, solo sabe cómo confiar en las redes sociales para impulsarlo a la fama, pero no pueden mostrar el valor de su cirugía. En ese momento, Huo Kongjun finalmente levantó la vista y anunció que la cirugía se había completado. Se quitó los guantes y dudó unos segundos antes de volverse hacia Lin Ran y preguntarle. ¿Sabes cómo escribir trabajos de investigación? Capítulo 32. Video misión. Completar un trabajo de investigación. Recompensa. Cofre del tesoro intermedio. Lin Ran miró la nueva misión que flotaba ante sus propios ojos, e inmediatamente reflexionó sobre lo que significaba la misión. El primer cofre del tesoro intermedio había producido el control de sangrado desnudo de nivel perfecto. Sus efectos, le permitieron predecir y detener el sangrado de la cápsula de Gleason. Tal vez eso solo ya era suficiente para que Lin Ran se hiciera un nombre en el departamento de cirugía hepatobiliar y pancreática. El cofre del tesoro intermedio tuvo un efecto sorprendente a largo plazo en comparación con el cofre del tesoro básico que solo daba sueros de energía. Además, tenía que escribir un trabajo de investigación de todos modos. Otros médicos tuvieron que trabajar durante unos meses, analizando los huesos de los casos médicos y las oportunidades para las cirugías apropiadas antes de que finalmente pudieran llegar a un trabajo de investigación. Lin Ran no solo había omitido los pasos para encontrar médicos en algunos casos, prácticamente también le habían dado un cofre del tesoro intermedio gratuito. Por supuesto, estaría extasiado al respecto. El pequeño problema estaba en la naturaleza simple de cómo los trabajos de investigación nunca se escribieron tan fácilmente. La educación médica en el Instituto Médico Yunhua fue considerada como una de las mejores de la provincia. Aún así, los estudiantes universitarios de este departamento nunca habían recibido mucha capacitación cuando se trataba de escribir revistas. Los estudiantes en el primer y segundo año podrían leer algunos fundamentos sobre ciencias, aprender química, matemáticas u otras materias similares. Lo máximo que pudieron aprender fueron los conceptos básicos sobre historia médica, antropotomía, inmunología médica y otros. Aprenderían sobre patología y farmacología durante su tercer año a medida que se familiarizaran más con los cadáveres. Solo en su cuarto año obtendrían una ligera exposición a alguna medicina clínica real. En el mismo año, también tendrían que hacer frente a otros problemas, como las pruebas de inglés de la universidad y el examen nacional de ingreso de posgrado. Para el quinto año donde Lin Ran estaba actualmente, comenzarían su ocupada carrera de pasantía. El tiempo se convertiría en un sueño fugaz para ellos. Para escribir un trabajo de investigación, uno no solo necesitaría tiempo para buscar información y encontrar casos médicos, sino que también debería estar preparado para aprender algo nuevo desde cero. Por supuesto, ser médico también implicaba el viaje de aprendizaje de por vida. Era un hecho, y Lin Ran estuvo preparado durante mucho tiempo para eso. Simplemente no esperaba que este día llegara tan pronto. Lin Ran fue a buscar al Dr. Zhou después de aceptarlo, todo sin saber exactamente qué se suponía que debía hacer. En teoría, el Dr. Zhou seguía siendo su mentor clínico. El director del departamento, Huo, simplemente estaba aportando algo. Además, el horario del director del departamento Huo tuvo que ser inundado hasta el borde. El intervenir para instruir a Lin Ran personalmente ya era una bendición de los cielos. Sería imposible esperar alguna tutoría real y básica sobre cómo escribir trabajos de investigación de su parte. Por el contrario, se sabía que el Dr. Zhou era un buen anciano. También fue gentil y alentador. El director del departamento, Huo, te pidió que escribieras esto, y también prometió convertirte en el autor nombrado del trabajo de investigación. Cuando el Dr. Zhou lo escuchó de Lin Ran, estaba desconcertado. Lin Ran asintió y dijo:
Control sin control del sangrado con presión parcial aplicada sin establecer un campo quirúrgico mientras se realiza una sutura en la cápsula de Gleason. Probablemente estaría escribiendo un trabajo de investigación que conduzca hacia esa dirección. Tu suerte es realmente algo, joven. El Dr. Zhou ya no estaba prestando atención. Solo continuó suspirando emocionalmente. Lin Ran bajó la cabeza y miró al Dr. Zhou. Había estado escuchando elogios vacíos desde joven. Sabía que esas palabras siempre irían seguidas de alguna forma de explicación. El director del departamento de emergencias de Yunhua. ¿Sabes lo que eso significa? El Dr. Zhou estaba chasqueando la lengua. Lin Ran sacudió la cabeza en silencio. El Hospital Yunhua es un hospital provincial. El director del departamento de emergencias del Hospital Yunhua siempre ha sido miembro del comité permanente de la Sociedad de Medicina de Emergencia de la provincia de Jiangxi, y también es miembro del comité de la Sociedad China de Medicina de Emergencia. ¿Ves a dónde voy con esto? El Dr. Zhou miró a Lin Ran. Lin Ran volvió a negar con la cabeza. Apenas era un recién graduado. ¿Por qué prestaría alguna vez atención a esto? Déjame ponerlo de esta manera. El director del departamento, Wu, también desempeña el papel principal del tratamiento de emergencia de nuestra ciudad de Yunhua. Tiene bastante presencia en el campo de la medicina de esta provincia. El Dr. Zhou puso sus palabras con cuidado, de una manera que Lin Ran entendería. Ese hombre es todo eso, y quiere que escribas un trabajo de investigación. Su trabajo de investigación probablemente sea anticipado por muchos en este momento. Lin Ran sonrió por un momento. El Dr. Zhou sonrió y dijo, ¿lo entiendes ahora? Dijiste que el director del departamento 1 es el principal experto. La expresión de Lin Ran fue repentinamente sombría. La risa nunca permaneció en el departamento de emergencias por mucho tiempo. Lin Ran regresó rápidamente a la sala de reanimación mientras seguía una vez más al director del departamento 1 en sus rondas. Como director del departamento de emergencias, Wu Kongjun rara vez se ensuciaba las manos. Si no fuera por darle a Lin Ran la oportunidad de operar en este día, no estaría dando un paseo en este momento. Mientras tanto, Lin Ran obtendría una cantidad considerable de experiencia después de obtener algo de experiencia práctica y también observar a otros médicos en su oficio. Los internos y los médicos residentes buscaron oportunidades para practicar sus habilidades desesperadamente porque era difícil para los recién llegados a un hospital tener la oportunidad de practicar. En circunstancias normales, los médicos que lo atienden nunca se atreverían a permitirles atender a los pacientes. Era un círculo vicioso. Por un lado, los médicos superiores tendrían las manos tan ocupadas que nunca podrían hacer su trabajo. Por otro lado, a los recién llegados les resultaría difícil tener la oportunidad de ponerse en contacto con los pacientes. En otras palabras, lo más importante para un cirujano era conseguir ese primer intento en cirugía. A través de la primera sutura, uno podía comprender completamente la dureza y la estructura de la piel humana, que era algo que coser plátanos y pieles de cerdo nunca podría enseñar. Sería lo mismo para la primera operación, la primera resección, el primer diagnóstico de campo, etc. Sin embargo, esta misma primera vez era casi imposible de obtener para los cirujanos. Tendrían que luchar con uñas y dientes por esa oportunidad. Se podrían formar grupos y tomar turnos para realizar varias tareas serviles. Pero sería difícil aprovechar la oportunidad de convertirse en cirujanos jefe de cirugías. Ocasionalmente, los internos pueden encontrar casos en los que tienen que realizar apendicectomías en pacientes. Durante su entrenamiento estandarizado, los tipos más fáciles de casos que podrían tener en sus manos serían realizar una apendicectomía. Sería un sueño imposible para cualquiera pensar en tocar el hígado o el riñón de un paciente sin 3 o 5 años de preparación. Mucho menos hundir un brazo en el torso de un paciente como Lin Ran. Si uno tuviera éxito, podrían llegar a escribir un trabajo de investigación de SCI. Pero si fracasaban, tendrían suerte con solo decir adiós a su carrera profesional. Peor e incluso podrían enfrentar una demanda o dos. La vida humana debía ser tratada con sumo cuidado. Si no fuera por la forma en que el paciente del accidente automovilístico perdió sangre, entró en estado de shock y se encontraba en estado crítico junto con la total confianza de Lin Ran gracias a su posesión de la técnica de control de sangrado desnudo de nivel perfecto, no se habría arriesgado a ponerse su brazo en el abdomen del paciente. Sin embargo, el incidente de hoy le había ganado a Lin Ran el respeto del departamento de emergencias. Todos habían reconocido que Lin Ran realmente tenía algunos trucos bajo la manga.
Pero más de ellos estaban más preocupados por evitar que Lim Ran de repente interfiriera y se hiciera cargo de sus cirugías. El control de sangrado sin guantes sin establecer un campo quirúrgico, etc., sonaba épico, y era tan épico como sonaba. Pero debido a lo notoriamente arriesgado y difícil que era, nadie estaba dispuesto a darle a Lim Ran otra oportunidad para intentarlo de nuevo. Una obligación de medios uno se practicaba comúnmente en estos días. ¿Qué hubiera pasado si hubieras fallado? Entonces, los médicos que hicieron las cosas según el libro fueron aún más cautelosos contra Lim Ran. Lim Ran no parecía darse cuenta de nada de eso. Tampoco estaba preocupado por eso. A diferencia de muchos estudiantes de medicina que tomaron los exámenes para ser médicos debido a ciertos factores en la sociedad, Lim Ran había sido alimentado por el interés en la ciencia médica desde la infancia. Fue en una clínica donde obtuvo su propia visión del mundo, la vida y los valores. Lim Ran era demasiado curioso y tenía demasiadas preguntas sobre los seres humanos y las enfermedades. Como resultado, sus relaciones interpersonales sufrieron, pero tampoco le importó realmente. Las preocupaciones de los médicos asistentes en la sala de tratamiento y en la sala de reanimación pesaron ligeramente sobre su corazón. Sin embargo, tampoco se esforzaría por seguir sus principios. A decir verdad, ninguno de los pacientes restantes era adecuado para que él practicara sus habilidades. Para empezar, el control de sangrado sin manos de nivel perfecto no era perfecto. No era adecuado para ser utilizado en muchas áreas, especialmente en la sala de reanimación del departamento de emergencias. Había varias otras alternativas más seguras. Lim Ran había nacido con buena apariencia, por lo que nunca tuvo la oportunidad de mantener un perfil bajo, y realmente no le importaba mucho alardear. El ambiente dentro de la sala de reanimación se alivió significativamente durante la tarde. El director del departamento, Hugo, salió del trabajo a tiempo. Antes de que Lim Ran abandonara el lugar de trabajo, se detuvo para echar un vistazo rápido al paciente del accidente automovilístico. Habían pasado unas pocas horas. El paciente todavía estaba dormido. Unos pocos jóvenes de alrededor de 20 años estaban de pie alrededor del paciente. Dr. Lin, gracias por salvar a nuestro entrenador. Un joven delgado y alto vio a Lim Ran. Dio un paso adelante y saludó a Lim Ran. Luego dijo: realmente no esperaba que una persona tan perfectamente sana se viera atrapada de repente en un accidente automovilístico. Lim Ran bajó la cabeza y miró la bata blanca de su persona. Luego dijo: no puedo decir que soy yo quien lo salvó. El Dr. Uro fue el cirujano jefe que supervisó la operación. En el hospital, tomar crédito por ser el encargado de una operación era un asunto serio. Nadie debe tomarlo a la ligera. El joven delgado y alto sonrió y dijo: no tienes que ser modesto al respecto. He visto el vídeo. Si no hubieras saltado y aplicado presión sobre él, nuestro entrenador habría muerto desangrado. ¿Vídeo? A juzgar por la expresión del rostro de Lim Ran, el joven sabía que Lim Ran no tenía ni idea al respecto. Así que rápidamente sacó su teléfono y se lo mostró a Lim Ran. Este es el indicado. La grabación de vídeo en el teléfono era un poco inestable. Pero el punto de enfoque de la lente fue entrenado en Lim Ran. El ángel de blanco con una cara bonita fue básicamente el tema principal del comienzo del metraje. Unos segundos más tarde, Lim Ran fue visto completando la técnica de lavado de manos de 7 pasos. Con ambas manos flexionadas y elevadas con firmeza, caminó en silencio por el pasillo central de la sala de reanimación, atravesando la multitud de espectadores con batas blancas. Luego pasó por el espacio entre el director del departamento Uro y Zhao Lei mientras se paraban cerca el uno del otro antes de llegar directamente al abdomen del paciente que estaba acostado en la cama del hospital. Al mismo tiempo, el dueño del teléfono también gritó de sorpresa. El volumen de la grabación aumentó. Las palabras que viajaron a los oídos de Lim Ran posteriormente sonaron bastante familiares. La parte inferior de la cápsula de Grison del paciente está sangrando, director, el sangrado se ha detenido. Lim Ran, sube a la camilla. El punto central del vídeo estaba en Lim Ran. Mientras tanto, las voces de las personas que hablaban junto a Lim Ran en el vídeo también viajaron a los oídos del espectador junto con los otros ruidos en la sala de reanimación. Escuchó la conversación de algunos médicos y observó los movimientos de algunos médicos. Finalmente, miró el momento en que se subió a la camilla. Había soportado su peso sobre la camilla con los brazos mientras entraban al quirófano. En ese momento, el sonido de un tambor de repente sonó violentamente desde el vídeo en el teléfono. Sonaba como el latido de un corazón humano, seguido del sonido de una canción inspiradora.
El orgullo se enfrenta de 10.000 olas pesadas 2, la sangre caliente es como el sol rojo 3, nota de traducción. 1. Obligación de medios. Es como un sistema donde el primer médico que atiende al paciente es responsable del paciente. Es responsabilidad de ese médico en particular aprender todo sobre el paciente, y debe transmitir ese conocimiento a su médico tratante si es necesario de acuerdo con la situación. 2. El orgullo se enfrenta de 10.000 olas pesadas. Una línea de la letra de la canción Un hombre debería fortalecerse. 3. La sangre caliente es como el hijo rojo. Otra línea de la letra de la canción Un hombre debería fortalecerse. Capítulo 33. La temeridad de los jóvenes. Dr. Lin, gracias. Los varios jóvenes rodearon a Lin Ran mientras le agradecían uno tras otro. La expresión en el rostro de Lin Ran no cambió. Él preguntó: ¿Dónde viste el vídeo? Grupo de pacientes, foro de la ciudad. También está en todo mi círculo de amigos. Incluso fue enviado en Weibo. El joven, delgado y alto, estaba tratando de poner a Lin en marcha con algunas técnicas inmaduras mientras decía: Dr. Lin, usted es guapo y sus habilidades médicas son buenas. Eres material estándar para el estatus de celebridad en Internet. Todos lo comparten. No sería lógico si no eres famoso, a diferencia de nosotros, ustedes tampoco parecen celebridades de Internet. Lin Ran nunca podría aceptar una forma tan burda de adulación. Solo pensó en terminar la conversación tan pronto como pudo. Entonces, la conversación fue cancelada, como se esperaba. El joven alto y delgado tosió y dijo torpemente: Nuestras apariencias son realmente un poco decepcionantes para la audiencia. Oh, olvidé mencionar esto. Todos somos del club de la cumbre de las nubes. Esperó por un momento. Cuando vio que Lin Ran no respondió en absoluto al nombre, se sintió un poco decepcionado. Luego dijo: El Summit of Clouds Club es un club de sport que fue fundado por nuestro equipo en la ciudad de Yunhua. Nuestro entrenador solía ser un funcionario del comité deportivo. Si no fuera por él presionando para que esta idea se materializara, nuestro club no se habría formado en primer lugar. Así es. El entrenador ha dado mucho por el club. Tenía que beber con los funcionarios del gobierno todos los días. Pensamos que moriría de beber. Oye, corta las tonterías. El joven alto y delgado se sintió un poco avergonzado y detuvo a los demás antes de decir: Nuestro club se está enfocando principalmente en dominar King of Glory este año. Me llamo Don Zizuan. ¿Juegas juegos móviles, Dr. Lin? Lin Ran no pudo evitar echar un rápido vistazo a algunos de ellos. Luego dijo: He jugado King of Pesticide 1 en la escuela. Jaja. Eso es genial. Podemos agregarnos como amigos y elevar tu rango cuando todos estemos libres. Don Zizuan parecía haberse animado nuevamente y dijo con una sonrisa: Si bien es posible que no podamos elevarte al rango de rey, será fácil para nosotros elevarte al rango de diamante. Ahora soy libre. Lin Ran no se contuvo mientras sacaba su teléfono. De hecho, él era libre. Ya era hora de que saliera del trabajo. Don Zizuan probablemente rara vez conocía a personas tan directas como Lin Ran. Se sorprendió por un momento antes de agregar rápidamente Lin Ran en WeChat. Él sonrió y dijo: Olvidé preguntar, ¿cómo se clasifica en este juego, Dr. Lin? Lin Ran levantó un poco la cabeza y dijo: Nivel 3 de bronce. La expresión de Don Zizuan de repente se congeló un poco. Como jugador profesional de esports que practicaba más de 12 horas al día, Don Zizuan reconoció que era capaz de matar a todos los jugadores aficionados en un instante. Sin embargo, si se suponía que debía hablar en términos de fiesta con estos aficionados, entonces, como los jugadores con la clasificación más baja en todo el sistema de clasificación del juego, los jugadores de bronce nivel 3 desempeñaron constantemente un papel milagroso en arrastrar a toda la fiesta. Dr. Lin, rara vez debe jugar juegos, ¿verdad? Seguro. No debería ser posible ser bronce nivel 3 incluso si eres un jugador casual. Los jugadores del club de esports se consolaban entre sí. Lin Ran puso una sonrisa en su rostro y explicó: Debería haber jugado un total de más de 100 horas. Es solo que pierdo más de lo que gano. Sin preocupaciones. Podemos ayudarlo a subir su clasificación. Puedes ganar. Don Zizuan apretó los dientes y dijo. Al menos pudo obtener el WeChat del médico. En los tiempos actuales, incluso si enviara regalos de dinero a los médicos, es posible que aún no obtenga WeChat de los médicos. ¿Cuándo sales del trabajo? Juguemos una ronda, ¿de acuerdo? Don Zizuan decidió llevar el regalo de dinero aún más firmemente a las manos de Lin Ran. El entrenador había sangrado mucho.
Parecía que necesitaría permanecer en el hospital un poco más. Un poco más, 2 minutos. Comenzaré el partido cuando entre a la sala de espera. Los médicos no pueden jugar en la habitación del paciente. Lim Ran parecía ser muy particular cuando se trataba de seguir las reglas. Don Zizuan repitió su promesa cuando envió a Lim Ran a través de la puerta. Volvió al lado del entrenador y encendió su teléfono. Luego, con una mirada seria, dijo a los demás. Trabajaremos juntos para actuar como mentores del Dr. Lin. Solo trátalo como una misión organizada por el entrenador. Para el entrenador. Para el entrenador. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Todos miraron a su pálido entrenador mientras él yacía en la cama del hospital. No pudieron evitar apretar los puños. Lim Ran pasó 2 horas agradables después de eso. Su clasificación había mejorado. Sin embargo, esa no era la fuente de su alegría. La mayor fuente de su alegría era que no importaba cómo jugaba y qué tan mal jugaba, siempre podía llover una masacre. A decir verdad, podría haber durado 2 horas más si no fuera porque Don Zizuan y los demás tenían otras cosas que atender de repente. Después de que terminó el juego, Lim Ran no volvió corriendo a casa. Acaba de comenzar a navegar por Weibo. Como era de esperar, pudo encontrar el vídeo luego de ingresar algunas palabras clave. Había un hilo de Weibo titulado Doctor Guapo deja de sangrar con las manos desnudas. Fue el vídeo más reenviado y más comentado. Hubo alrededor de 3000 comentarios para ese hilo de Weibo. Lim Ran hizo clic para echarles un vistazo. Los primeros que aparecieron fueron copias sin sentido pegadas comentarios. Doctor, me rasqué la rodilla. Por favor, ayúdame a echarle un vistazo. Lim Ran recorrió la página hacia abajo en silencio. Fue solo cuando estaba más abajo en la sección de comentarios que aparecieron gradualmente los comentarios serios y también los no serios. No pasó mucho tiempo antes de que un largo enlace de comentarios llamara la atención de Lim Ran. Como médico que ha estado luchando en primera línea en el campo de la medicina, he visto los actos imprudentes de muchos médicos jóvenes. Si el vídeo que vi hoy no fue una grabación en escena, podría considerarse uno de los incidentes más imprudentes que he visto en mi vida. ¿Sería posible controlar el sangrado de un paciente con las manos desnudas sin establecer un campo quirúrgico? Puede ser posible, pero el médico requeriría una gran experiencia combinada con un excelente conocimiento teórico. En lo que a mí respecta, solo hay un puñado de cirujanos en el país que podrían haber sido capaces de hacerlo, y creo que no hay nadie que se atreva a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque un error es todo lo que se necesita para crear un caso estándar de negligencia médica. Es posible que el joven médico en el vídeo no sepa qué tipo de riesgo tomó mientras lo hacía. Si yo fuera la persona a cargo de ese hospital, habría suspendido la licencia del médico de inmediato y realizado la investigación médica más estricta sobre él. Lim Ran se puso un poco más serio y leyó el comentario una vez más. El número de visitas y recursos compartidos para ese comentario también aumentó muy rápidamente. A juzgar por la tendencia actual, solo sería cuestión de tiempo antes de que superara las opiniones y las participaciones de la publicación original. Lim Ran echó un vistazo a la información sobre el comentarista de Weibo. Su presentación fue muy impresionante. Doctor en medicina, especialista del Hospital Provincial de Changsha, Kizenai. Lim Ran se frotó la cabeza. En términos de escala y fama, el Hospital Yulhua fue el hospital líder en la provincia de Changsha. Sin embargo, los hospitales provinciales no deben ser subestimados también. Los especialistas allí también tuvieron bastante influencia dentro del campo médico. Lim Ran de repente se dio cuenta de que tal vez el trabajo de investigación que el director del departamento 1 quería que escribiera no fuera solo para servir como entrenamiento. Tal vez fue porque quería que Lim Ran tuviera un trabajo de investigación de SCI en su haber. Los trabajos de investigación eran un arma para los cirujanos. Los trabajos de investigación también fueron un arma poderosa en la comunidad médica. Se utilizó para proporcionar una introducción al médico, para proporcionar una explicación de sus acciones, para atacar a otros y para defenderse de los ataques de otros. Cuando pensó en esto, Lim Ran dejó de desplazarse por Weibo. Empacó sus cosas y regresó a su hostal. En el hostal del hospital había una pequeña biblioteca con libros físicos y servicio gratuito de biblioteca electrónica. También se utilizó como sala de estudio. Solo los hospitales terciarios de grado A gran escala como el Hospital Yulhua tendrían tan buenas instalaciones. Los otros hospitales terciarios de grado A, que tenían fondos ligeramente menores, se consideraban ricos si tuvieran un albergue.
En cuanto a las salas de estudio en el hospital, su existencia dependía completamente de si los albergues estaban ubicados lejos del hospital. Lin Ran, por aquí. Una vez que Wang Zuan-Gion vio a Lin Ran, inmediatamente gritó. Después de escuchar su voz, los internos y los médicos residentes en la sala levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si se hubiesen entrenado para formar parte de un flash mob. Lin Ran, Chen Wanao miró a Lin Ran, y parecía que estaba lleno de indignación. ¿Estás siendo intimidado o algo así? Lin Ran se echó a reír sin simpatía y dejó su computadora portátil antes de comenzar a buscar en la web. Uno solo podría tener acceso a búsquedas y descargas ilimitadas de revistas electrónicas si usaran la red provista por el hospital. Esta fue una característica esencial para escribir un trabajo de investigación. Pero Chen Wanao solo sacó su teléfono y se lo pasó a Lin Ran mientras preguntaba. ¿De dónde aprendiste esto? Lin Ran bajó la cabeza y la miró. Solo vio una foto de él arrodillado sobre una rodilla en la camilla mientras tenía una de sus manos hundidas en el abdomen del paciente acostado allí. Eres tú. Ese eres tú, ¿verdad? Lleno de envidia, Chen Wanao apretó los dientes con tanta fuerza que prácticamente le castañeteaban. Desde la perspectiva de una persona común, la imagen en realidad parecía ser un poco extraña y aterradora. Pero desde la perspectiva de un interno, era realmente algo de lo que estar celoso. Lin Ran, en el sentido más literal, había metido su mano en el cuerpo de un humano. Control de sangrado sin guantes. El paciente estaba sangrando sin parar en ese momento. Ya entró en estado de shock por perder demasiada sangre, respondió Lin Ran casualmente mientras se desplazaba por la página de internet en su teléfono. Luego se encontró con una publicación. Los terneros recién nacidos no tienen miedo de los tigres, he aquí los nuevos internos de la era actual. La publicación había sido publicada en el foro Jacinto 2. Inicialmente, era un sitio web profesional que proporcionaba información médica. Pero actualmente, se había convertido básicamente en un portal para que los médicos se comuniquen entre sí. Lin Ran echó una mirada deliberada al momento en que se cargó la publicación y al número de vistas que tenía. Hace 2 horas, 10.000 lo habían leído. Parecía estar tendiendo un poco. Sin embargo, parecía que el enfoque principal de la gente no estaba en si la publicación tenía tendencia o no. ¿Tocaste el hígado? ¿Un hígado vivo? ¿Cómo se sintió? Quizás las preguntas de Wang Zuan-Gion habrían sonado un poco perversas desde la perspectiva de una persona común. Sin embargo, esta era la norma para los pasantes. Honestamente, Wang Zuan-Gion obviamente había transmitido los sinceros deseos de los internos. Al menos del 30 al 40% de los estudiantes en la sala de estudio miraban en dirección a Lin Ran. Lin Ran quedó sin palabras por las preguntas. Reflexionó sobre las preguntas cuidadosamente antes de decir. Se sintió bastante suave cuando había un guante entre mi mano y el hígado. Se sintió como un manitas de cerdo que acaba de cocinarse. Asqueroso. Nunca más volveré a comer manitas de cerdo. Cocido, incluso. Dios mío. Muchos de ellos demostraron simultáneamente que lo que Lin Ran acababa de decir estaba más allá de los límites de lo que podían aceptar. En ese momento, Wang Zuan-Gion se acarició la barbilla antes de preguntar con curiosidad. Entonces, ¿fue hinchable? Nota de traducción. 1. King of Pesticide es un apodo para el juego King of Glory. Debido a que el nombre del juego fue influenciado por la jerga china y la forma en que pronuncian las palabras chinas son lo suficientemente similares, simplemente lo llaman convenientemente. Aquí está la comparación de pinyin chino. Rey de la gloria, Wan Ze Ron Yao, y Rey del pesticida, Wan Ze Non Yao. 2. Yacintium. Esta es una aplicación médica móvil, Apple Store, lanzada por la Red de Obstetricia y Ginecología de China basada en 17 años de servicios profesionales para médicos que trabajan en la industria de obstetricia y ginecología. El objetivo es mejorar la eficiencia de los obstetras y ginecólogos chinos mediante el uso de productos móviles, optimizar los efectos de la educación continua y promover la experiencia interactiva de médicos y pacientes. Capítulo 34. Determinación de las fuentes de sangrado. Después de permanecer despierto toda una noche, Lin Ran finalmente logró escribir el bosquejo de su trabajo de investigación. Para un estudiante universitario que solo había recibido unas pocas semanas de capacitación sobre cómo escribir trabajos de investigación, tener un reconocido especialista dispuesto a guiarlo para escribir un trabajo de investigación era prácticamente una bendición del cielo. Debido a eso, Lin Ran usó otro suero de energía sin dudarlo. Su reserva de sueros energéticos se redujo de 6 botellas a 5 botellas, pero Lin Ran creía que completar el desafío era más valioso para él.
Kong-jun se sorprendió bastante cuando vio el resumen del documento de investigación que Lin Ran sacó. Leyó la introducción y luego miró asombrado a Lin Ran. ¿Te quedaste despierto anoche? Sí. Asegúrese de que permanecer despierto no afecte su desempeño laboral. No hay problema. Lin Ran parecía bastante relajado. ¿No es agradable ser joven? Kong-jun se rió a carcajadas. Se dio la vuelta y dijo. Solo los jóvenes pueden permanecer despiertos toda la noche y aún pueden venir a trabajar al hospital sin problemas y al mismo tiempo hacer tiempo para escribir un trabajo de investigación. Después de decir eso, volvió a bajar la cabeza para leer el esquema cuidadosamente. Sacó la pluma de gel que siempre llevaba consigo y la examinó. Después de escuchar su conversación desde un lado, el Dr. Zhou dijo con una sonrisa. Director del departamento, ¿debería organizar un turno para Lin Ran? Dale un turno y deja que aprenda una lección por decir que aún puede trabajar perfectamente después de no dormir por una noche. No le des un turno esta noche. Comienza a darle turnos mañana, respondió Kong-jun sin levantar la cabeza. Ser médico era un trabajo que requería estar en turnos nocturnos durante todo el año, especialmente para aquellos en el departamento de emergencias. Sus relojes biológicos se invirtieron hasta el punto de que su secreción endocrina estaba en mal estado. Había pasado bastante tiempo desde que se encontró con alguien que se atreviera a decir que podían quedarse despiertos hasta tarde. El Dr. Zhou se rió entre dientes y le dijo a Lin Ran. Mira, el director del departamento todavía te quiere y le preocupa que no puedas esperar por trabajar 2 días seguidos. Muy bien, preséntate para trabajar mañana por la noche. Lin Ran estuvo de acuerdo con indiferencia. Aunque los médicos odiaban estar en turnos nocturnos, a los médicos internos no les importaba hacerlos. Lo fue aún más para Lin Ran, a quien no le pareció gravoso en absoluto. Los jóvenes novatos todavía estaban en el período en que estaban entusiasmados con su trabajo. Fue prácticamente un honor para ellos tener la oportunidad de realizar consultas con los pacientes e incluso cirugías, porque en realidad, los internos médicos generalmente no tenían la oportunidad de trabajar en turnos, ya que no serían de ninguna ayuda. Kong-jun terminó de leer el trabajo de investigación. Él asintió levemente y dijo. El bosquejo está bastante bien escrito. Está muy bien pensado. En el momento en que dijo eso, Lin Ran supo que su suposición era correcta. Kong-jun quería que escribiera un trabajo de investigación no solo para dejarlo practicar escribiendo estas cosas, sino también como medida de precaución contra cualquiera que cotilleara sobre él. Debido a eso, incluyó deliberadamente sus observaciones antes de realizar el control de sangrado con las manos desnudas y lo convirtió en una sección independiente para ello. Determinar las fuentes de sangrado sin un campo quirúrgico. Crear el campo quirúrgico deseado exponiendo ciertas partes del cuerpo del paciente mientras realizaban cierto tipo de cirugía también era algo que había que aprender. Se dijo que la cirugía tardó 5 años en aprender, y la configuración de los campos quirúrgicos apropiados tomó 10 años en aprender. Era muy importante que un médico aprendiera cómo obtener el campo quirúrgico que deseaba durante la cirugía. El propósito de abrir un paciente era crear un campo quirúrgico. Se utilizaron microscopios para que el campo quirúrgico fuera más claro. A veces, se extrae temporalmente un riñón completamente fino del cuerpo del paciente para poder obtener el campo quirúrgico deseado. Sin embargo, no se pudo obtener un campo quirúrgico perfecto todo el tiempo, especialmente en el departamento de emergencias. Incluso cuando no había campo quirúrgico, lo que se haya hecho debe hacerse. Al agregar determinación de las fuentes de sangrado sin un campo quirúrgico como sección, Lin Ran no solo proporcionó legitimidad a lo que hizo, sino que también hizo que el trabajo de investigación estuviera más a la altura de los estándares en un instante. El Dr. Zhou dijo con una sonrisa. El director de nuestro departamento rara vez elogia a alguien. ¿Puedo echar un vistazo al trabajo de investigación? Deberías echarle un vistazo. ¿Cuántos años han pasado desde que se convirtió en médico tratante? ¿Y cuántos trabajos de investigación has escrito? El director del departamento, nunca fue tan agradable frente al Dr. Zhou. Los médicos asistentes fueron la presencia central de un departamento, y el Dr. Zhou, quien aprovechó todas las oportunidades que pudo para relajarse, naturalmente no pudo evitar ser regañado. Sin embargo, el Dr. Zhou se embolsó bien los insultos. Podría ser porque estaba acostumbrado a ser regañado por el director del departamento. No se tomó en serio el regaño y tomó el bosquejo del trabajo de investigación de Lin Ran para leerlo mientras balanceaba la cabeza.
Una vez que escuchó la conmoción, el médico asistente Zhao Lei se unió inmediatamente a ellos. Después de observar por un rato, le dijo a Lin Ran. No está mal, de hecho. Ni siquiera aceptado en el hospital, y ya escribiendo un trabajo de investigación. En comparación con el poco atractivo Dr. Zhou, la apariencia del médico asistente Zhao Lei se ajustaba más a la gran túnica blanca. Su característica más definitoria era su piel clara, suave e hidratada. También era más delgado y podía pasar como un pequeño cachorro. Y cuando se hizo realidad en el departamento, Zhao Lei también actuó como un pequeño cachorro. Era más feroz que los demás cuando se trataba de arrebatar cirugías. Tenía que competir con médicos del mismo rango todos los días. Después de ser promovido a médico de cabecera, fue más duro con los médicos junior. En este momento, su mirada mientras miraba a Lin Ran también era muy opresiva. Zhao Lei inmediatamente encontró algo malo en ello. Lin Ran, este trabajo de investigación tuyo utiliza una cirugía realizada por el director de nuestro departamento como ejemplo de caso. ¿No deberías incluir el nombre de nuestro director de departamento? Dr. Zhao, ¿quiere que se incluya su nombre? El hecho de que Lin Ran no fuera bueno en las relaciones interpersonales le hizo más fácil ver a través de los motivos directos de otras personas. Huo Kongjun ya era un experimentado director del departamento de emergencias y no le importaba tener su nombre en un breve trabajo de investigación. Zhao Lei fue quien codició la oportunidad de tener su nombre en el leak. Zhao Lei no esperaba que Lin Ran fuera tan directo, y rápidamente explicó. Realmente no me importa si mi nombre está en él. Siento que, como cirujano jefe del caso, el director de nuestro departamento, el trabajo de investigación aún no se ha escrito aún. No tiene sentido discutir esto ahora. Huo Kongjun lo ayudó a salir de su situación y cambió el tema. Joven Zhao, todavía eres joven. Intenta escribir un resumen del trabajo de investigación para el próximo mes y dámelo también. Zhao Lei jadeó y rápidamente dijo. Director, últimamente he estado recibiendo muchos turnos. Es bueno tener muchos turnos. Trate a los pacientes cuando hay pacientes y puede utilizar el tiempo cuando no hay pacientes para ser productivos en el hospital. Zhao Lei no sabía si reír o llorar. ¿Hay momentos sin pacientes en el departamento de emergencias? Huo Kongjun respondió. Si tratas con los pacientes rápidamente, el tiempo que queda sería el tiempo sin pacientes. Zhao Lei se quejó en voz baja. Incluso si se trataran rápidamente, la atención médica de emergencia podría enviar a más pacientes. Entonces, tienes que ser más rápido que la atención médica de emergencia. Cuando estaba en el ejército en el pasado, no podía culpar a los enemigos por herir a demasiadas personas o a nuestros camaradas por enviarme a demasiados heridos, ¿verdad? La contundencia de Huo Kongjun estaba más allá de las palabras. Zhao Lei pensó. Realmente no participaste en ninguna guerra. Pero estaría buscando su propio destino si lo dijera en voz alta. El director del departamento, Huo, había estado orgulloso de su identidad como médico militar durante 40 años. Suficiente con esto, empaca tus cosas y haz rondas. Huo Kongjun sintió que habían pasado suficiente tiempo charlando. En el momento en que hizo la orden, todos los médicos en la oficina entraron en acción, como un equipo de caza organizado. Cuando salieron por la puerta, los doctores ya se habían mudado a una formación cilíndrica con el director del departamento al frente, los directores de departamento asociados al costado, los médicos asistentes detrás del director del departamento y los médicos residentes detrás de los médicos asistentes. Por otro lado, Lin Ran y los otros internos médicos caminaron detrás de los médicos residentes mientras guardaban los registros médicos. Este fue el momento en que los médicos de mayor antigüedad hicieron alarde de sus conocimientos, y los médicos de menor edad se hicieron la prueba. Por supuesto, su querido director de departamento siempre fue el más glorioso. Él era la estrella absoluta en cualquier barrio. En el hospital donde había una división estricta de la clase, se enfatizaba la disciplina en todo momento. Los doctores siempre se movían de manera ordenada, y actuaban tan prolijamente como sus uniformes blancos. Capítulo 35. Libro de habilidades individuales. El departamento de emergencias del hospital Junhua ocupó su propio pequeño edificio que estaba conectado con el edificio de la sala. Huo Kongjun recorrió lentamente la sala de observación a la sala de observación en orden ascendente. Escuchó los informes de los médicos residentes a cargo mientras daba sugerencias o planes de tratamiento. De vez en cuando, Huo Kongjun se quitaba los apósitos de los pacientes para observar el progreso de recuperación de sus heridas.
El departamento de emergencias del Hospital Yulua estaba comenzando a asumir la forma de un departamento de medicina interna y cirugía más pequeño. Las camas en las salas de observación estaban básicamente ocupadas. Solo bajo este tipo de situación los médicos estarían relativamente dispuestos a transferir pacientes a otros departamentos. Wukong-jun levantó el vendaje de la cintura de un paciente y se volvió para preguntarle a Lin Ran. ¿Realizaste la sutura? Sí. El paciente tiene 28 años y fue apuñalado por una barra de refuerzo en un sitio de construcción. Desbridé y suturé la herida, habló durante medio minuto como si estuviera recitando de memoria. Así era como cuando hacían rondas de barrio. El director del departamento y los directores del departamento asociado responsables de los grupos de tratamiento rara vez entraron en contacto con los pacientes. A diferencia de lo que la gente común imaginaba, no sabían todo sobre los pacientes. Los médicos residentes y los médicos asistentes menores fueron los responsables de todas las tareas triviales. Si los internos médicos, como Lin Ran, participarán en el tratamiento de los pacientes, también debían asumir los trabajos triviales correspondientes y explicar las cosas a los médicos de mayor rango a medida que realizaban las visitas a la sala. En resumen, valió la pena perder el tiempo de los doctores junior para que los doctores senior puedan concentrar todas sus energías en nada más que diagnosticar y tratar a los pacientes. Para el departamento de cirugía, la cirugía en sí sería realizada por médicos de mayor rango, mientras que las preparaciones preoperatorias y los pronósticos de los pacientes se dejarían a los médicos junior. Por supuesto, si apareciera un conflicto entre médicos y pacientes, los doctores junior serían los que recibirían la bala. Del mismo modo, Wukong-jun no miraría los registros médicos. Solo se enteró de la situación al escucharla con los ojos entrecerrados antes de presionar las vértebras caudales del paciente y preguntar: ¿qué sientes? Nada. El paciente era un joven agricultor convertido en trabajador de la construcción que se quedaba en el hospital por primera vez. Estaba bastante preocupado cuando vio al grupo de médicos. Wukong-jun tarareó en reconocimiento. Él movió sus manos a un lado y presionó algunas veces más. ¿Qué tal ahora? Nada. Mientras hablaba, miró la expresión de Wukong-jun y preguntó suavemente: ¿debería estar sintiendo algo? Es bueno no sentir nada. Wukong-jun esbozó una sonrisa agradable. Desde su perspectiva, se sentía más feliz si el pronóstico del paciente era bueno. Debido a eso, incluso hizo todo lo posible para proporcionar una explicación. Cuando se lesiona esta parte y se administra anestesia local, los pacientes a menudo sienten dolor y sensibilidad por aquí. A veces, algunos de ellos experimentan debilidad y dolor en la cintura, lo que afecta sus vidas y su capacidad para realizar trabajos físicos. Wukong-jun presionó las vértebras caudales del paciente un par de veces más y dijo: ya que no sientes dolor ni dolor en este momento, no, en absoluto. El joven granjero convertido en trabajador de la construcción asintió con firmeza, mientras que a su lado, los miembros de su familia mostraban sonrisas de alivio. Wukong-jun tarareó en señal de reconocimiento y dijo: esto muestra que el desbridamiento y la sutura se hicieron bien, y que se está recuperando rápidamente. Es algo bueno. Eso es maravilloso. Gracias, doctor. Gracias. Los pacientes y los miembros de su familia revelaron expresiones felices, y el ambiente era armonioso y amoroso. Al mismo tiempo, Lin Ran escuchó la voz familiar del sistema que le proporcionaba una notificación. Nuevo logro desbloqueado. Sincera gratitud del paciente. Descripción del logro. La sincera gratitud del paciente es la mayor recompensa para un médico. Recompensa. Cofre del tesoro básico. Sin embargo, Lin Ran no pudo evitar sentirse emocional. Después de desbridar tantas heridas, solo había obtenido sincera gratitud 2 veces, y ambas eran de casos que fueron validados por Wukong-jun. Podría deberse a que los pacientes no sabían si los tratamientos médicos que recibieron eran los mejores, y solo podían juzgarlo en función de la información recibida de los médicos principales como Wukong-jun. ¿O fue porque los pacientes también necesitaban análisis de otras personas para poder agradecer a sus médicos con todo su corazón? Lin Ran estaba bastante absorto en sus pensamientos y su expresión se había vuelto algo helada. Para otras personas, parecía bastante arrogante. Al Dr. Zhou le gustaba mucho Lin Ran. Tosió un par de veces y dijo: la sutura de Young Lin se hizo bastante bien. El Dr. Zhou era un médico asistente experimentado y tenía un apoyo bastante poderoso a sus espaldas. Cuando escuchó eso, Wukong-jun asintió y dijo: de acuerdo. La sutura de Lin Ran no es mala, de hecho. Es un talento que nuestro departamento necesita, dijo el Dr. Zhou con una sonrisa.
Frente a tanta gente, Woo Kong-jun solo tarareó y no dijo nada sobre ese tema. La mayor pregunta que involucraba a todos los internos médicos que iban y venían cada año, era la cantidad de personas que podían quedarse. Los médicos internos no fueron los únicos que lo miraron. El personal calificado de los hospitales también lo estaba observando. A pesar de que Woo Kong-jun deseaba mantener a un interno talentoso como Lin Ran, no lo diría frente a otras personas antes de estar seguro de ello. Este fue un ejemplo típico de un tema delicado. Aún así, por un tiempo, Lin Ran se convirtió en el foco de atención de todos. Los internos médicos que se encontraban al final del grupo estaban teniendo sentimientos encontrados. En estos días, ya era bastante difícil para los estudiantes universitarios permanecer en el hospital después de sus pasantías. Con los detalles del hospital Junhua, en teoría podrían aumentar sus requisitos explícitos para recibir solo estudiantes de doctorado. Sin embargo, aún conservaban un pasaje para que los estudiantes de pregrado ingresaran al hospital. En la superficie, afirmaron que era porque no se limitaban a un solo tipo de talento. En realidad, estaba reservado para aquellos con relaciones especiales con las personas en el hospital. Por supuesto, si el director del departamento 1 encontrara formas de retener a Lin Ran que no tenía respaldo, con su posición como director del departamento y miembro del comité de administración del hospital, naturalmente sería visto como el patrocinador de Lin Ran. Lin Ran regresó en silencio a la parte de atrás del grupo. No estaba calificado para estar a cargo de ninguna cama en este momento. Debido a esto, los pacientes con los que trató fueron colocados en camas vacías que pertenecían a otros médicos residentes. Al hacer rondas de guardia, tendría que avanzar para dar sus informes cada vez que fuera el turno de sus pacientes. Luego tendría que volver a su posición después de haber terminado con su informe. Abre la caja. Como Lin Ran ahora sabía que otras personas no podrían ver lo que salía de la caja, se volvió cada vez más indiferente cuando se trataba de llamar al sistema. Apertura del cofre del tesoro básico, respondió el sistema. Una animación de la apertura de un cofre apareció inmediatamente ante los ojos de Lin Ran. La cerradura de la pequeña caja blanca se soltó lentamente, la tapa de la caja se levantó y la luz brillante salió de la caja. Un suero energético. Lin Ran de repente se detuvo en sus pasos. No es un suero energético esta vez. Lin Ran vio con deleite que un libro vibraba dentro de la luz. No es un suero energético. La respuesta del sistema fue tan rígida que sonó como si estuviera tratando de engañar a Lin Ran para que le pagara. Ábrelo, ábrelo. Desde que realizó la prueba de Turing en el sistema, el comportamiento de Lin Ran se volvió bastante directo. De todos modos, era un sistema sin emociones, y no tenía sentido ser cortés con él. En cuanto a la pregunta de si el sistema tenía la capacidad de burlar a la prueba de Turing, por supuesto, era posible, pero ¿qué podía hacer Lin Ran en esa situación? Solo podía fingir olvido. El sistema no dijo nada más. Solo abrió el libro de habilidades que brillaba con una luz plateada. Había un montón de palabras impresas en una fuente pequeña en la página del título. Libro de habilidades individuales. Se obtiene una rama de habilidad. Técnica M-TAN, nivel maestro. Introducción. Una técnica de sutura intratendinosa de múltiples hilos planteada por Jimbo Tan, profesor de la Universidad Manton de China, en 1992. Se presenta en varias formas, como 2 hilos y 3 hilos. Por primera vez, hubo un gran avance de las limitaciones de Brunel, el fundador, y se resolvieron las dificultades de las reparaciones de los tendones flexores en la zona segundo. La técnica fue aclamada como la técnica M-TAM. Función. La técnica de sutura del tendón flexor se utiliza para reparar laceraciones en el tendón flexor. Para el nivel maestro, la tasa de éxito puede ser de hasta el 85%, y las probabilidades contra la formación problemática de adhesión del tendón se pueden reducir. Capítulo 36. División razonable. Esta es una técnica específicamente utilizada para suturar tendones. Lin Ran levantó su mano y miró el centro de su palma mientras recordaba la agradable sensación de tener una gran cantidad de conocimiento inundando su cerebro. Una técnica específicamente utilizada para suturar tendones flexores, Sí, respondió el sistema. Lin Ran evaluó en silencio el valor del libro de habilidades individuales. Aunque el tendón flexor era solo uno de los muchos tejidos en la mano humana, era el más difícil de curar una vez dañado. En otras palabras, la sutura del tendón flexor también sería la más difícil entre todas las otras cirugías en el departamento de cirugía de la mano. Para los médicos, dominar tal habilidad ya era suficiente para ganarse la vida.
¿El sistema me está obligando a ingresar al departamento de cirugía de la mano? Por el momento, las habilidades en el árbol de habilidades de Lim Ran estaban relacionadas principalmente con la sutura. Junto con la técnica de control de sangrado con las manos desnudas, podría sobrevivir fácilmente en el departamento de cirugía de la mano. Cuanto más grande era un hospital, más altos exigían sus departamentos de élite a sus empleados en términos de su dominio de ciertas habilidades, y la demanda que los departamentos tenían para que sus cirujanos tuvieran una amplia gama de habilidades también disminuiría significativamente. Lim Ran incluso podría prosperar en el departamento de cirugía de la mano del hospital Yunhua con su pony de un solo truco: la sutura de los tendones flexores. Incluso si no alcanzó el nivel de Jimbo Tan, la técnica Master Level M Tan fue suficiente para que él se hiciera un nombre en Yunhua. Para entonces, no podía preocuparse por nada más y suturar los tendones flexores rotos todos los días. Lim Ran, ve con el Dr. Zhou a la sala de reanimación hoy. Wukong-jun terminó con sus rondas en poco tiempo. Se volvió hacia Lim Ran y decidió darle otra orden. Los horarios de trabajo de los médicos eran fijos y, por regla general, los internos médicos solo estaban restringidos a las salas de observación y salas de tratamiento. Solo podían ingresar a la sala de reanimación con fines de aprendizaje cuando los dirigía un médico superior. Lim Ran respondió de inmediato. En comparación con la sala de tratamiento donde había que realizar desbridamientos y suturas sin fin, la sala de reanimación era un lado mucho más acogedor. El Dr. Zhou estaba aún más feliz que Lim Ran. Él se rió entre dientes y dijo: será genial tener a Lim Ran conmigo. Tengo que recostarme un poco. ¿No puede ser más ambicioso? Wukong-jun gimió, exasperado porque el Dr. Zhou simplemente se negó a cumplir sus expectativas. Simplemente no lo tengo en mí. No me había dado cuenta antes de esto, pero Lim Ran estar aquí me ha demostrado mucho, murmuró el Dr. Zhou, indiferente. Le faltaba la ambición. O al menos, la ambición de ascender al pináculo de la ciencia médica. En el hospital, el Dr. Zhou hizo lo que se le exigía y nada más. Incluso tuvo el lujo de participar en bromas juguetonas con el director de su departamento después de trabajar en el hospital durante algún tiempo. Esto no le sentó muy bien a Wukong-jun, pero no sería bueno parecer demasiado reprobador. Él simplemente dijo: como el experimentado, siempre debes vigilar a Lim Ran. Puedes dejar los casos no críticos y todos los casos de sangrado a Lim Ran, pero no se le permite tomar el asunto en sus propias manos como la última vez. Eres demasiado amable con Lim Ran. Me estás dando todo el trabajo pesado. A pesar de decir eso, una sonrisa permaneció en el rostro del Dr. Zhou. Había médicos internos en el hospital todos los días, e incluso sin que Wukong-jun le dijera, definitivamente verificaría a los internos y les delegaría tareas. Cuando se trataba de médicos atendidos con experiencia que a menudo se burlaban y permitían que los internos médicos, los internos y los médicos residentes se hicieran cargo de sus tareas, el Dr. Zhou era el maestro de todos ellos. Wukong-jun dejó escapar algunos bufidos. Como médico, tendrás que asumir las responsabilidades. Póngase a trabajar, todos. Como los Gloes que estaban siendo expulsados, los médicos se dispersaron. Lim Ran dejó sus cosas y entró en la sala de reanimación con el Dr. Zhou. La sala de reanimación seguía bastante tranquila por la mañana. Solo había un solo grupo de médicos residentes lamentables que pasaban el trabajo al siguiente turno. Como médico tratante, el Dr. Zhou asumió el mando y se sentó en una esquina una vez que ingresó a la sala de reanimación. Estaba aún más relajado que en la sala de tratamiento. Lim Ran todavía albergaba la emoción de un novato. Aunque no había mucho que hacer, caminó por la sala de reanimación para familiarizarse con el equipo y comprender el estado de los pacientes. Mientras miraban a través de los grandes paneles de vidrio hacia la sala de reanimación, los otros internos médicos que no lograron tener la oportunidad de presentarse comenzaron a lamentarse enormemente. Esto es demasiado injusto. No me importa que muestren favores, pero no pueden simplemente darle todas las oportunidades. Lim Ran sutura muy bien, pero también sabemos cómo suturar. Es verdad. Y no todos los casos en la sala de reanimación requieren suturas de nivel experto, ¿verdad? Lim Ran logró llamar la atención del director del departamento 1 debido a su truco de control de sangrado con las manos desnudas. El control de sangrado sin guantes es demasiado poco convencional. Los riesgos simplemente no justifican el intento. La buena suerte puede haberlos salvado una vez. Los médicos internos discutieron entre ellos en voces insatisfechas. Sin embargo, a medida que avanzaba su discusión, sus voces vacilaron.
Es posible que se les hayan negado varias oportunidades de trabajar en la sala de reanimación, pero entendieron más o menos el flujo de eventos allí. El departamento de emergencias del Hospital Yunhua era un departamento de emergencias grande típico. Con 4 quirófanos, era comparable a los estándares del hospital terciario de grado B. Muchos tipos de tratamientos se llevaron a cabo allí. Las afecciones comunes como la apendicitis aguda, las fracturas que involucran las extremidades y la dislocación de las articulaciones se tratarían dentro del departamento sin que los pacientes fueran transferidos a otros departamentos. Debido a estas circunstancias, el trabajo en la sala de reanimación no fue fácil y los estándares de los médicos allí estaban por encima del promedio. Lim Ran fue capaz de cortar una figura prominente en el departamento de emergencias del Hospital Yunhua al mostrar a todos que él era un maestro suturador, completo con la capacidad de realizar un control de sangrado con las manos desnudas. Los otros internos médicos no podrían alcanzar esas alturas, incluso si lo intentaran. Las 9:30 de la mañana. Como ensayado de antemano, 3 ambulancias consecutivas llegaron al hospital. Los que estaban en la sala de reanimación inmediatamente se pusieron a trabajar. Uno tiene un infarto de miocardio, otro tuvo un accidente automovilístico y otro se rompió una pierna al trepar por una pared. Tranquilo y sereno, el doctor Zhou rodeó la sala de reanimación junto con Lim Ran y dijo con un suspiro: «Hoy estará un poco ocupado aquí». Lim Ran miró a los ocupados médicos residentes, y luego al doctor Zhou, que estaba bebiendo agua de una taza, y preguntó: «¿Qué hacemos?» «Nada». ¿Nada? Si el que tiene un infarto de miocardio es resucitado, será transferido al departamento de cardiología o al departamento de cirugía cardiovascular. Si la reanimación falla, será enviado a la morgue. El que tuvo un accidente automovilístico fue enviado al quirófano. En cuanto al que se rompió una pierna, si su condición no es grave, lo mantendremos en nuestro departamento. Si su condición es grave, aún tendrá que ser transferido al departamento de ortopedia. Había pasado mucho tiempo desde que el Dr. Zhou se apresuró a realizar trabajos físicos como los médicos residentes. Sin embargo, un departamento necesitaba pacientes e ingresos en forma de gastos médicos para sobrevivir. Esta fue la razón por la cual el departamento de emergencias siguió aumentando los tipos de tratamientos que llevaron a cabo, todo para que pudieran hacer todo lo posible para retener a los pacientes. Tomó algo de tiempo, pero Lim Ran finalmente había entendido algunas de las circunstancias del hospital. Él preguntó: «Una pierna rota está dentro del rango de experiencia para el departamento de ortopedia, ¿verdad? El departamento de ortopedia buscará al director de nuestro departamento si tienen algún problema. Solo tenemos que asegurar nuestra cuota de cirugía», dijo el Dr. Zhou con calma. «El departamento de ortopedia en nuestro hospital está constantemente bajo una gran carga de trabajo. Con casos de emergencia como este, no estarán demasiado interesados en los pacientes si sus problemas no son lo suficientemente complicados. Olvídate de lo bajas que serían esas facturas médicas. El departamento de ortopedia ni siquiera tendría quirófanos suficientes para operar a esos pacientes. Por lo tanto, el departamento de ortopedia no vendría en busca de problemas, incluso si contratáramos al paciente. Entonces, ¿estamos luchando porque los pacientes sean rechazados por el departamento de ortopedia?». Lim Ran concluyó rápidamente. El Dr. Zhou ya no podía mantener una cara seria. Explicó: «Hay una división razonable de recursos entre todos. Cosas como la búsqueda de casos, la aceptación de casos y el rechazo de casos están fuera de discusión. Esto es solo para nuestro hospital. Cuando se trata de hospitales más pequeños, incluso su propio departamento de ortopedia rara vez realiza cirugías. Fue entonces cuando realmente tendrían que luchar por los casos». Lim Ran asintió un poco, pero no estaba claro si tenía esas palabras en mente. El Dr. Zhou le dio algunos consejos. «Todavía eres un interno médico. Cuando realmente está buscando un lugar de trabajo, debe buscar los grandes hospitales. Los grandes hospitales nunca se quedarían sin pacientes, y todos los médicos se ponen a pleno uso. Los hospitales pequeños no tienen suficientes pacientes, y sería más difícil para los novatos mejorar sus habilidades. Sí, debería ir a un gran hospital». Lim Ran estuvo de acuerdo. Su familia dirigía una pequeña clínica, y las condiciones más severas que encontraron fueron similares a las de la laceración que ocurrió en el Boss Yang del restaurante de fideos cortados con cuchillo. Además, Boss Yang solo estaba allí para detener temporalmente su sangrado antes de ir al hospital. Sin embargo, en un hospital grande, dicha lesión solo podría considerarse menor. Las palabras del director del departamento 1 tienen sabiduría.
Cuando tenga tiempo, debería caminar más con el director del departamento 1. El Dr. Zhou compartió otra cosa que había aprendido del trabajo. Tanto su padre como su abuelo eran médicos, pero sus puntos de habilidad médica se desperdiciaron en habilidades que eran bastante inútiles. Lin Ran asintió con una sonrisa mientras pensaba en cómo incluso el Dr. Zhou de aspecto simple tenía un lado genial. Capítulo 37. Trabajo de investigación listo. Director del departamento 1, he completado mi trabajo de investigación. Lin Ran había sido asistente en la sala de reanimación durante el día. Durante sus descansos, buscó información sobre cómo escribir su trabajo de investigación. Solo usó 2 días para completar el artículo. Su velocidad se consideró rápida, tan rápida que Wukong-jun frunció el ceño y le recordó. Puedes escribir el trabajo de investigación lentamente. No tienes que apurarte. Las palabras simplemente fluyeron. La explicación de Lin Ran fue corta pero sólida. No debes subestimar los trabajos de investigación. Independientemente de lo breve que sea un trabajo de investigación, debes ser serio cuando lo escribes. Wukong-jun abrió el trabajo de investigación de Lin Ran y comenzó a leerlo. Lo leyó extremadamente rápido. Echó un rápido vistazo al título del trabajo de investigación y solo lo escaneó, seleccionando las partes importantes. También solo echó un vistazo al caso médico mencionado. Pero cuando llegó al final del documento de investigación, Wukong-jun no pudo evitar volver a la parte superior del documento y escanearlo una vez más. Wukong-jun comentó. Esto es interesante. Esto es mucho más completo que el resumen de su trabajo de investigación. Tenía estándares muy altos. Fue bastante difícil lograr que dijera interesante en un breve trabajo de investigación con un solo caso. Unos pocos médicos en la oficina, que estaban sentados junto a sus escritorios escribiendo registros médicos y rellenando formularios, no pudieron evitar darse la vuelta. El diseño del departamento de emergencias del Hospital Yunhua fue diseñado al estilo de una gran oficina. Todos trabajaban en la gran oficina, incluidos el director del departamento y los médicos principales. La superficie de la oficina era aproximadamente del tamaño de 2 aulas. Sin embargo, era diferente del lugar de trabajo de los sectores privados. No había mucho personal de oficina en el departamento de emergencias. Todos podrían ser asignados a lugares que daban a la ventana. El único lado que daba al corredor estaba lleno de varios archivadores llenos de casos médicos y mesas de café. En cuanto a la parte central vacía de la oficina, estaba ocupada por una gran mesa de conferencias. Los departamentos del hospital celebrarían de 3 a 4 reuniones por semana en sus propios departamentos. Discutirían casos, reflexionarían sobre casos de muerte clínica a puerta cerrada o transmitirían la voluntad de los superiores a los demás en el departamento. No había forma de que alguien pudiera guardar un secreto en esa oficina. Como la persona parada en el pináculo del poder en el departamento, Wukong-jun sirvió como el centro de atención para todos los presentes. Justo después de que Wukong-jun hizo su comentario, un director asociado del departamento se acercó con una sonrisa en su rostro y dijo: Director Wu, ¿acabas de ver un buen artículo? Young Lim tiene muy buenas habilidades de comprensión. Wukong-jun estaba jugando con el papel impreso. Lo movió hacia arriba y hacia abajo mientras lo examinaba 2 veces más. Luego se lo pasó al director del departamento asociado y dijo: Dr. Du, usted es el experto en trabajos de investigación de nuestro departamento. Ven a echar un vistazo también. Fue llamado un experto en trabajos de investigación simplemente porque escribió muchos trabajos de investigación. La calidad de sus trabajos de investigación no era alta, de lo contrario no se habría quedado atrapado siendo un simple director del departamento asociado. Los pacientes exigieron a los médicos que realizaran buenas cirugías en el sistema de salud, mientras que el campo médico exigió a los médicos que escribieran buenos trabajos de investigación. Sin embargo, el Dr. Du ya estaba muy contento con ser coronado con el título de experto en trabajos de investigación. Mientras comentaba modestamente sobre cómo tuvo la suerte de recibir ese título, tomó el trabajo de investigación de Lin Ran. Debido al comentario de Wukong-jun, el Dr. Du se puso muy serio cuando leyó el trabajo de investigación. El Dr. Du simplemente usó unos minutos para terminar de leer el trabajo de investigación, que tenía más de 1000 palabras. Esto incluyó el resumen al principio y los datos enumerados después. Después de terminar la última página, el Dr. Du no pudo evitar mirar a Lin Ran también. Se quedó mirando su hermoso rostro, su clara mandíbula y sus rasgos. Lo examinó durante 10 segundos completos sin apartar la mirada. ¿Cómo es?
Wukong-jun parecía un poco orgulloso por la expresión de su rostro. Parecía que estaba mostrando una preciada posesión en su casa. Parece que Lin Ran realmente tiene experiencia con respecto al control de sangrado con las manos desnudas. Es solo que su estilo de escritura es un poco tosco. El resumen en inglés tampoco está en línea con las normas de las revistas académicas. La mentalidad del Dr. Du cuando se trataba de trabajos de investigación era un poco extraña. Pudo convertirse en un experto en trabajos de investigación principalmente porque pasó mucho tiempo investigando y practicando el estilo de escritura y la forma de composición. En términos más simples, escribió artículos de investigación tantas veces y con tanta frecuencia, aunque carecían de estándares, que adquirió experiencia en la escritura en el lenguaje académico. Otros solo podrían encontrar de 3 a 5 casos y escribir un trabajo de investigación después de realizar 100 operaciones. Solo necesitaría realizar de 3 a 5 operaciones antes de encontrar un vacío de investigación para publicar un trabajo de investigación. Otros tendrían que experimentar problemas problemáticos, como rechazar sus borradores, realizar modificaciones importantes, realizar modificaciones menores y muchas otras cosas problemáticas, que probablemente ocurrieron al escribir un trabajo de investigación. Solo necesitaría hacer algunas modificaciones menores antes de publicar su trabajo de investigación. El Dr. Du también se había entrenado duro en su inglés, y logró publicar muchos trabajos de investigación en inglés sin problemas, lo que lo hizo parecer muy bueno. Sin embargo, un trabajo de investigación médica solo se consideraba un trabajo de investigación médica porque al final del día, solo hablaba sobre asuntos relacionados con el campo médico. Actualmente, el Dr. Du solo requirió 1 o 2 meses antes de que casualmente elaborara un artículo de investigación, que sería presentado como el artículo principal en una revista médica periódica china. Si se esforzara un poco más, podría ser capaz de publicar un artículo de investigación estándar en inglés de SCI. Sin embargo, sería mucho más difícil para él si quisiera llevarlo más allá a otro nivel. Y la causa de todo al final del día fueron las limitaciones de sus habilidades médicas. Uno tendría dificultades para realizar cirugías de alto nivel si tuviera habilidades débiles. También sería muy difícil para esa persona crear métodos nuevos e innovadores en el mundo médico. Fue fácil sacar 2 trabajos de investigación con cirugías ordinarias, pero fue difícil publicar un buen trabajo de investigación. El trabajo de investigación de Lin Ran fue casualmente todo lo contrario en comparación con el estilo del Dr. Du de presentar trabajos de investigación. Si el trabajo de investigación del Dr. Du no contenía sustancia, entonces el trabajo de investigación de Lin Ran era tan duro como un árbol que se negaba a caer incluso después de ser alcanzado por un rayo. Su escritura no era nada especial. El lenguaje que usaba era considerablemente simple, por lo que si el Dr. Du realmente tenía que criticarlo, entonces solo podía decir que la escritura era grosera. Pero, de nuevo, el enfoque principal del trabajo de Lin Ran era la habilidad médica, y era algo que el Dr. Du deseaba pero que nunca alcanzó. Al final del día, la habilidad de Lin Ran estaba a la altura, y tenía algo que servir como propósito de investigación para su trabajo de investigación. Entonces, el contenido escrito fue naturalmente extraordinariamente valioso. Hablando de eso, la simple sutura interrumpida y la técnica de M-Tan que poseía Lin Ran estaban todas en el nivel maestro. Mientras tanto, su técnica de sutura de colchón vertical interrumpido estaba simplemente en un nivel de especialista. Solo su control de sangrado con las manos desnudas era de un libro de habilidad de nivel 1 obtenido al abrir un cofre del tesoro intermedio. Le había permitido elevar la habilidad a un nivel perfecto de una vez. El control de sangrado perfecto sin guantes era una habilidad única solo para él en el Hospital Junua. Incluso puede ser considerado entre los mejores en términos de esta habilidad, incluso si se compara con otros médicos en la provincia de Changsha. Naturalmente, había muchos trabajos de investigación, que podrían escribirse si un médico tuviera ese nivel de habilidad. El campo de la medicina siempre había sido un campo académico donde los involucrados en él refinaban constantemente sus habilidades. Si un cirujano cortara más o menos durante una operación, el pronóstico del paciente definitivamente sería diferente después. También había demasiadas cosas en el trabajo de investigación de Lin Ran sobre su control de sangrado con las manos desnudas que podrían escribirse con gran detalle. El trabajo de investigación tenía más de 1000 palabras. Si Lin Ran hubiera estado familiarizado con la redacción de trabajos de investigación en el lenguaje académico, podría haber ahorrado al menos la mitad de su tiempo. Es cierto que su estilo de escritura necesita algunas enmiendas.
El resumen en inglés también necesita ser reescrito. Wukong-hun reveló una sonrisa cuando dijo eso. Luego preguntó, ¿dónde quieres publicarlo? Nunca antes había publicado ningún trabajo de investigación, respondió Lin Ran con sinceridad. Puede intentar publicarlo en Chinese Critical Care Medicine. Wukong-hun solo dijo esa frase antes de continuar. Su tarifa de publicación es bastante alta. Creo que son entre 5 y 6 mil yuanes. Cuando llegue el momento, puede escribir una solicitud. Simplemente ingrese el nombre de nuestro hospital en la columna de afiliación. Puede reclamar la tarifa de publicación del departamento. Todo bien. Lin Ran no hizo ninguna pregunta. Escríbelo correctamente. Si hay más cosas que no entiendes, encuentra al joven Wang y pregúntale. El joven Wang a quien Wukong-hun mencionó era un estudiante de posgrado que estaba guiando. Muchos médicos que eran directores de departamento en el hospital Yunhua también tenían un trabajo docente en la Universidad Yunhua. Para aquellos que tenían un estatus más alto como Wukong-hun, incluso tendrían el título de supervisor maestro colgando de sus cuellos. Young Wan había estado trabajando como su asistente durante más de 3 años. A decir verdad, las posibilidades de que pudiera operar no eran tan buenas como las de un médico residente. Pero cuando se trataba de escribir trabajos de investigación, había superado a los médicos residentes que se graduaron en el campo. Después de esperar a que Lin Ran saliera de la habitación, Wukong-hun sonrió y dijo, Dr. Du, ¿no dijo que tenemos una consulta ambulatoria para los pacientes quemados por la explosión de la fábrica hace unos días? Recuerde informar al Departamento de Asuntos Médicos para que Kizenai del Hospital Provincial se una a nosotros. ¿Kizenai se unió a nosotros? Repitió el Dr. Du sintiéndose perplejo. Pronto, entendió lo que estaba sucediendo y rápidamente aceptó hacerlo. Todos los médicos de la oficina bajaron la cabeza en silencio. Todos tenían el mismo pensamiento. Se acercaba un espectáculo entretenido. Todos navegaban por la red en el presente. La gente en el campo discutió en privado el vídeo donde Lin Ran metió su mano directamente en el abdomen de un paciente y cómo realizó el control de sangrado con las manos desnudas. Por supuesto, nadie prestó atención a un perdedor en ningún campo, pero también fue difícil determinar el mejor en cualquier campo. Siempre habría alguien a quien le encantaría presumir. No se contentarían con discusiones privadas y solo tenían que comentar ciertos asuntos públicamente. Kizenai del Hospital Provincial había sido muy feroz cuando se trataba de reprender a Lin Ran en sus acciones. Naturalmente, Wukong-hun no sería tan ingenuo como para pensar que el hombre solo estaba criticando a Lin Ran. El cirujano jefe durante ese episodio fue el propio Wukong-hun, después de todo. Sin embargo, a pesar de que Wukong-hun navegó por la red, no tenía la costumbre de subir comentarios en línea. Cuando quería reprender a otros, normalmente lo hacía durante conferencias o reuniones donde se reunían muchos de los de la misma profesión. Golpear directamente la cara de su oponente siempre fue mejor que enfurecerse en su propio teléfono móvil o computadora. Después de todo, su enemigo realmente no existía en el otro lado de su teléfono móvil o computadora. Capítulo 38. Consulta ambulatoria. El hospital provincial era un hospital general a gran escala, terciario, grado A que estaba en pie de igualdad con el hospital Yunhua. En otras palabras, ambos eran reputados hospitales terciarios de grado A. Los hospitales tuvieron un efecto de sifón 1. Todos pensarían en ir a los mejores hospitales. Eso también incluía a aquellos que ocupaban puestos en la cima. Por lo tanto, los hospitales provinciales premium podrían obtener el mejor apoyo financiero del Departamento de Finanzas de Salud de la provincia. Los hospitales terciarios de grado A de la ciudad podrían obtener el mayor apoyo financiero del Departamento de Finanzas de Atención Médica de la ciudad. Los hospitales de grado A de nivel terciario a nivel de condado podrían obtener el mayor apoyo financiero del Departamento de Finanzas de Atención Médica del condado. Si esta ciudad a nivel de condado tuviera un hospital de grado A terciario, en tales circunstancias, el efecto Mateo II fue particularmente evidente en los hospitales. El fuerte se haría más fuerte, mientras que el débil se debilitaría. Mejores hospitales podrían obtener instalaciones más avanzadas y mantener excelentes médicos en sus hospitales. Entre los 1.300 hospitales terciarios de grado A en todo el país, solo había 44 hospitales financiados por el gobierno, como Unión, Xianghia, el Centro de Ciencias Médicas de China Occidental, Zhongshan, Fudan, etc. Solo por eso, el director del departamento, Wukong-hun, del Departamento de Emergencias de Yunhua, y el médico jefe Kizenai, del Departamento de Emergencias de un hospital provincial, se encontraban entre los mejores en el campo médico de Changxi.
Ambos eran maestros cuando se trataba de determinar el grado de quemaduras, y se habían comunicado entre sí más de lo que otras personas pensarían. Sin embargo, los procedimientos para la consulta ambulatoria formal fueron complicados, y tales eventos solo se hicieron más fáciles de organizar si hubo incidentes públicos únicos, como explosiones de fábricas, o si se requirió que todo el cuadro médico realizara tareas de atención médica. Kizenai estaba ansioso por esa oportunidad. Hizo una ronda en la sala y realizó una cirugía por la mañana antes de cambiarse su atuendo para un viaje y se apresuró directamente hacia el hospital Junua. Estaba programado para convertirse en médico jefe cuando tenía solo 40 años. Era una edad temprana, llena de promesas. También se había vestido de una manera que lo hacía parecer más joven de lo que era. Mientras que los médicos mayores se pusieron batas blancas y lucharon para crear su propio imperio, él se puso camisetas y pantalones de vestir cada vez que salía del hospital. Lo único que le preocupaba era el hecho de que el número de arrugas en su rostro aumentaba día a día. Su cuerpo, que se aflojó por el ejercicio físico, comenzó a aumentar de peso. Su barriga crecería si no tuviera cuidado. Si usaba la bata blanca como un director de departamento, tal vez aún podría tratar de ocultarlo. Pero Kizenai no estaba dispuesto a caer en eso. Era demasiado anticuado. No podría mostrar su lado joven y prometedor. Actualmente, lo que más preocupaba a Kizenai era su director de departamento. Los hospitales eran diferentes a las agencias gubernamentales. El camino a la promoción fue extremadamente estrecho. Un director de departamento permanecería en el mismo puesto hasta que llegara la jubilación, a menos que pudiera ser ascendido a director de hospital asociado, o ser transferido, o tal vez incluso ser cazado por otros hospitales. Algunos directores de departamento no estaban dispuestos a dejar sus cargos como directores de departamento, incluso una vez que fueron promovidos para convertirse en directores de hospitales asociados. Y así, algunos directores de departamento jóvenes y prometedores permanecen en la misma posición durante más de 20 años, asfixiando a los médicos debajo de ellos hasta el punto de asfixiarse. Kizenai no podía darse el lujo de esperar a que se retirara el director del departamento de emergencias. Entonces, había estado promoviendo agresivamente la fundación de un centro de quemaduras, pensando en salir de manera independiente para ser su propio jefe. Este desafío adicional fue probablemente la razón por la cual sus arrugas eran tan profundas. Debido a eso, nadie podía decir que la diferencia de edad entre él y Wukong-jun era de solo 10 años de diferencia. Estaba pensando en mantener otra discusión sobre el caso cuando recibí una llamada de consulta de su hospital Junua. También he traído casos de mi hospital junto conmigo. Echemos un vistazo juntos. Kizenai estaba hablando sobre los registros médicos que habían sido asignados al hospital provincial. El incidente de la explosión de la fábrica fue una tragedia para los trabajadores heridos y una pérdida para la fábrica. Para Kizenai, fue, de hecho, una rara oportunidad. Si pudiera demostrar su posición en el campo de las heridas por quemaduras, le sería más fácil establecer su centro de quemaduras. Podemos discutir esto en privado si todavía tenemos tiempo después de la consulta. Wukong-jin no parecía estar de humor para la cortesía. ¿Echar un vistazo juntos? Probablemente sea él tratando de presumir, ¿verdad? Wukong-jun miró a Kizenai por el rabillo del ojo mientras pensaba para sí mismo. Veamos si estás ansioso por nuestra conversación privada una vez que termine. Vamos. Es casi la hora. Wukong-jun no estaba de humor para hablar. Solo anunció su llegada antes de regresar a la sala de reuniones. En ese momento, los jóvenes doctores del departamento estaban arreglando sillas. Una vez que terminaron, se sentaron alrededor de la sala, permitiendo que las sillas alrededor de la mesa de reunión en el medio de la sala quedaran desocupadas. Wukong-jun había elegido la esquina más alejada que daba a la puerta y se sentó en un aire regio. Los otros dos médicos principales y 4 médicos principales asociados se sentaron a su lado. La atmósfera solemne generada por un total de 7 especialistas en la sala del departamento comenzó a nublar la sala. Kizenai casualmente escogió una silla en el medio y se sentó, sin molestarse por el ataque de Wukong-jun. Luego le indicó al médico residente que vino con él que pusiera los registros médicos justo delante de él. Él sonrió y preguntó: ¿No ha llegado el director del departamento, Liu, del Hospital General del Ejército Popular de Liberación? Algo le sucedió a un paciente suyo. Pero ya está en camino. El doctor Du estaba a cargo de mantener abiertas las líneas de comunicación. Les dio la información relevante. Kizenai se rió y dijo: entonces esperemos un momento.
El incidente de la fábrica es bastante grave. Será como un juicio de 3 jueces 3. Kong-jun no hizo ningún sonido. Los otros doctores permanecieron en silencio. El ambiente rápidamente se volvió incómodo. Kizenai permaneció despreocupado mientras se arreglaba un poco la ropa para cubrir su abultada barriga y seguía esperando en silencio. Los hospitales como Yulua y los hospitales provinciales no eran aficionados a las consultas externas en primer lugar. Naturalmente, ninguna sesión de consulta se celebraría con ánimo festivo. Debido a la diferencia en el estado de los hospitales de grado A de nivel terciario del condado o ciudad en comparación con los hospitales de grado A de nivel terciario de nivel provincial, las consultas ambulatorias realizadas por hospitales de nivel de condado o ciudad se organizaron realmente debido a su necesidad de asistencia, y fue más significativo para ellos. Por supuesto, los hospitales de grado A de nivel terciario a nivel de condado tampoco estaban dispuestos a realizar consultas ambulatorias a través de medios convencionales. Habían estado contactando en privado y obteniendo ayuda extranjera. Si iban a pagar de todos modos, sería mucho más fácil si se interpusieran menos procedimientos. Ops. Lo siento. Llego tarde, llego tarde. El sonido de las puertas abriéndose destrozó el ambiente tenso en la oficina. La persona que entró por la puerta era un viejo médico con cara cuadrada. Había un estetoscopio anticuado colgando de su pecho, y parecía que el médico lo colgaba allí como un accesorio, algo así como un reloj de bolsillo. Kong-jun se levantó para saludarlo. Director del departamento, Liu, ¿ha manejado al paciente? Lo declaró muerto. La expresión del director del departamento, Liu, no cambió. Lim Ran se sentó en un pequeño rincón mientras giraba la cabeza y miraba al director del departamento, Liu. La gente que moría en un gran hospital era algo normal. Solo un puñado de personas modernas terminarían sus vidas tranquila y pacíficamente en sus propios hogares. Por lo general, solo abandonarían por completo la esperanza de vivir después de que fallaran todos los tratamientos de los hospitales. Sin embargo, la forma informal de hablar del director del departamento, Liu, cuando se trataba de la muerte seguía siendo poco común, incluso para los estándares modernos. Entre los médicos que estaban sentados en círculo con la espalda hacia la mesa de la oficina, las expresiones de los médicos asistentes fueron las más tranquilas. Por otro lado, las expresiones de los jóvenes médicos residentes variaron ampliamente. Algunos de ellos estaban familiarizados con las palabras del director del departamento, Liu, y esos eran los médicos residentes mayores. Otros no estaban acostumbrados a las palabras del director del departamento, Liu, médicos residentes menores que acababan de completar sus tareas domésticas. Incluso hubo algunos que ni siquiera se preocuparon por la conversación en el medio de la sala de reuniones. Todos están aquí. Comencemos entonces. Kong-jun regresó a su asiento y abrió los registros médicos. Después de años de mejora, el sistema de consultas se había vuelto mucho más organizado. Especialmente cuando se trata de consultas externas. Su meticulosidad era asombrosamente similar a la educación y entrenamiento militar del país 5. Su importancia también era igual a la educación y entrenamiento militar del país. Ambos eran igualmente problemáticos y parecían ser útiles, pero en verdad, completamente inútiles. Sin embargo, a los superiores todavía les encantaba comprobar cómo los médicos realizaban estas consultas ambulatorias. El Dr. Du se levantó y encendió el proyector. Luego comenzó a leer las diapositivas de PowerPoint. Kong-jun giró su silla. Sus párpados se deslizaron hacia abajo mientras escuchaba. Parecía estar dormido, pero no lo estaba. No le importaba cómo se parecía a los demás. Kizenai fue alimentado por la emoción. Sus ojos estaban muy abiertos. Estaba criticando implacablemente ciertos aspectos de los casos médicos en su corazón. El director del departamento, Liu, realizó la rutina. Sus ojos parecían enfocados y desenfocados, y su mente divagó. Parecía despreocupado, ya que esto no tenía nada que ver con él. Entonces, esta es la situación. Las áreas quemadas de los 2 pacientes críticos fueron bastante sustanciales. Pero básicamente, todo está bajo control. La lección del día es no repetir lo mismo. Kong-jun sonó como si estuviera dando consejos médicos a los médicos que trabajan con él. Esa actitud estableció el tono para la consulta ambulatoria de ese día. Kizenai no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. ¿Cómo iba a mostrar sus talentos si no había casos críticos? Todavía no podemos bajar la guardia cuando se trata de pacientes con 80% de quemaduras.
El director del departamento, Liu, hizo una pausa por un momento antes de dar su comentario. Alguien debe estar con los pacientes en todo momento. Sugiero delegar algo de mano de obra en eso. Hemos asignado al Dr. Du a este caso, dijo Huo Kongjun. Demasiado viejo, no va a seguir, dijo el director del departamento, Liu sin rodeos. Para un paciente quemado, las complicaciones pueden ocurrir en cualquier momento. Tener quemaduras en el 80% de sus cuerpos. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, shock, toxemia, cualquier cosa puede sucederle a los pacientes. Asigne a un médico tratante más joven, y será mejor si puede vigilarlos 24/7. Asigne a la persona en servicio por un mes completo. Vea si podemos salvarlos a ambos. La explosión de la fábrica fue el punto focal de toda la ciudad. Los médicos necesitaban manejar los casos con cautela y tener en cuenta todo lo que podría pasarles a los pacientes. Las finanzas deberían ser su preocupación secundaria. Huo Kongjun se sorprendió por 2 segundos antes de asentir y decir, muy bien, ya nos encargaremos. Huo Kongjun y Kizenai eran expertos en el departamento de emergencias. Ambos alcanzaron la grandeza a la hora de quemar heridas. Sin embargo, cuando se trataba de manejar los detalles, no eran rival para el director del departamento Liu, quien se había sentado firmemente en el trono en el departamento de cirugía de traumatismos y quemaduras durante muchos años. El director del departamento, Liu, fue muy indiferente. A medida que más pacientes abandonan sus vidas por nuestro aprendizaje, nuestros métodos se vuelven más innovadores. Hoy descubrí la embolia pulmonar 6 demasiado tarde. De lo contrario, habría aplicado heparina de inmediato, independientemente de los posibles resultados. Olvídalo, no hablemos de eso ahora. Solo hablemos de ello nuevamente durante la autopsia. Viejo si no queda nada, volveré ahora, ¿de acuerdo? No me importa. No es fácil venir aquí. Hablemos de otro caso médico. Huo Kongjun dejó escapar una tos deliberada. El Dr. Du tomó el control remoto y comenzó a reproducir un vídeo. En la pantalla grande, Lin Ran hundió su mano en el abdomen de un paciente. Nota del traductor. 1. Efecto de sifón. Un efecto en el que la presión atmosférica empuja el líquido hacia arriba y la gravedad empuja el líquido hacia abajo. En el texto, significa que la fuerte atracción de la ciudad anfitriona, donde hay hospitales, atrae la inversión de otros lugares, lo que ralentiza el desarrollo de otras áreas. 2. Efecto Mateu. Un efecto donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres se empobrecen. 3. Juicio de 3 jueces. Un escenario donde los jefes de más alto rango de 3 departamentos manejaban el mismo caso al mismo tiempo y en el mismo lugar. Conocido como seguridad pública, fiscalía y tribunal basado en el departamento de hoy. Por lo general, se considera para manejar casos importantes, o partes convencionales y sensibles, como un caso en una familia real. 4. Educación y entrenamiento militar. Es una forma fundamental de educación superior que cubre la educación de defensa según lo exige la ley del servicio militar de la República Popular de China y las decisiones del Comité Central del Partido Comunista sobre la reforma del sistema educativo. 5. Embolia pulmonar. Es un bloqueo de una arteria en los pulmones por una sustancia que se ha movido desde otra parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Los síntomas son dificultad para respirar, dolores en el pecho, tos con sangre. Capítulo 39. ¿Enfrentamiento es esto, control de sangrado sin manos? El director del departamento, Liu, se puso de pie mientras hablaba. Sacó sus lentes de lectura de su bolsillo y se los puso. Había trabajado toda su vida en el Hospital General del Ejército Popular de Liberación. Aunque nunca había entrado en el campo de batalla, había participado en muchos simulacros e innumerables conferencias sobre el sistema médico del ejército. Cuando se trataba del sistema médico del ejército, tanto el tratamiento del trauma como el control del sangrado eran temas extremadamente vitales. Durante las cirugías, el sangrado podría detenerse aplicando electricidad de alta frecuencia, ondas de alta frecuencia o láser. Se podían llevar a cabo todo tipo de intervenciones, y se podía inyectar todo tipo de medicamentos. También había innumerables forceps hemostáticos y médicos residentes que se podían usar durante la cirugía. Sin embargo, en el campo de batalla, los métodos más utilizados para detener el sangrado fueron aplicar presión, atar las extremidades con torniquetes y rociar drogas en el área de la lesión. El control de sangrado sin guantes era más como una técnica avanzada y misteriosa, dominada solo por ciertas personas.
La mayor parte del tiempo del director del departamento, Liu, se dedicaba al estudio de las quemaduras, y no dominaba técnicas como el control de hemorragias con las manos desnudas. Sin embargo, estaba extremadamente interesado en ello. El fondo de la cápsula de Gleason del paciente está sangrando, el sangrado se ha detenido. Lim Ran, sube a la camilla, el director del departamento, Liu, miró la escena que se mostraba en el proyector y escuchó mientras las voces en el monitor iban de estridentes a pausadas. En realidad sintió una chispa de pasión surgir en su corazón. Los médicos conocían mejor a otros médicos. Cualquier médico podría imaginar todo el espectáculo de esa película granulada. Mientras el director del departamento, Liu y los demás miraban el vídeo y escuchaban el audio, sus mentes comenzaron a imaginar cuán tensa había sido esa situación. Solo sería tan tenso como un campo de batalla. Los pacientes en shock hemorrágico fueron ejemplos típicos de pacientes de nivel 1. Todos los médicos que habían trabajado en el departamento de emergencia habían experimentado la lucha y la impotencia de tener el flujo de sangre en sus manos antes de que cayera al suelo. En el vídeo, Lim Ran fue llevado a la camilla y empujado al quirófano junto con el paciente. Cuando el director del departamento, Liu, los vio alejarse del lente de la cámara, de repente se puso ansioso. «Omi. ¿Por qué el camarógrafo no los siguió? Síguelos». «¿Qué tipo de camarógrafo es este?». Un paciente en la sala de reanimación tomó esto usando su propio teléfono móvil. Kong-jun explicó rápidamente. «Un material fuente tan bueno, filmado tan mal. ¿Por qué no conseguiste que alguien filmara esto en cámara? A los jóvenes de hoy en día les encanta tomar selfies o como se llame, ¿verdad?». El director del departamento, Liu, recordó que las jóvenes enfermeras de su departamento a menudo hacían varias poses frente a sus teléfonos móviles. «Si desea materiales de origen, podemos filmarlo la próxima vez. Lim Ran, haz que el director del departamento, Liu, y los demás echen un vistazo a tu trabajo de investigación. No es que el control de sangrado con las manos desnudas sea brujería. Estamos a punto de dedicarnos a difundirlo». Kong-jun tragó un trago de té, aliviando su garganta para que estuviera preparado para comenzar a regañar a todos a izquierda y derecha. Lim Ran se levantó y dio una copia del material que había preparado a todos los médicos presentes. Cuando Kizena vio el vídeo, todavía no estaba seguro de si podía creer lo que veía. Después de todo, el vídeo había estado circulando en su círculo por un tiempo. No estaba seguro de si Kong-jun vio su comentario de ese día tampoco. Al igual que el director del departamento, Liu, ese hombre nunca fue encontrado en las redes sociales. Sin embargo, cuando vio a Lim Ran, Kizena se volvió bastante vigilante. El personaje principal del vídeo era demasiado visible. Además, Lim Ran era fácilmente reconocible, y para Kizena era difícil no reconocerlo. En verdad, Kizena había comentado en Weibo ese día porque fue provocado por términos como médicos famosos de internet. Como uno de los pocos médicos jóvenes en jefe en el país, Kizena no se convirtió en una celebridad de internet incluso después de mezclarse en varias plataformas de redes sociales durante unos años. ¿Sobre qué base podría un médico imprudente convertirse en una celebridad de internet? ¿Por su apariencia? Kizena miró a Lim Ran con una expresión severa, sin siquiera sonreírle cuando recibió una copia del trabajo de investigación. Solo dejó escapar rápidamente el aliento que contenía, liberando todo el aire que tenía en los pulmones después de que Lim Ran se volviera y se fuera. A regañadientes bajó la cabeza para leer el trabajo de investigación. Kizena pensó en buscar algunas lagunas para ganar un punto de apoyo firme al atacar a Lim Ran más tarde. La mayoría de los trabajos de investigación estaban llenos de mentiras. Eran solo ensayos sin mucho significado real. Incluso si no tuvo en cuenta cuestiones como el fraude de datos y la elección selectiva de muestras y temas, muchos de los ensayos fueron problemáticos en términos de su concepción y dirección. Los errores lógicos tampoco eran desconocidos. Se podría decir que se pueden encontrar fallas en la mayoría de los trabajos de investigación, y es por eso que los autores de los trabajos de investigación tuvieron que revisar más o menos sus trabajos de investigación antes de que se publicaran. La primera reacción de Kizena fue encontrar algunos defectos para lanzar un contraataque. Por lo general, solo necesitaba unos minutos para leer los trabajos de investigación de los estudiantes de posgrado que estudiaban debajo de él o las revisiones de literatura en revistas. Este era el estándar básico de alfabetización de los investigadores médicos. Kong-jun dejó que todos leyeran el trabajo de investigación durante unos minutos. Luego miró a Kizena y dijo:
Dr. Ki, no quería saber si es posible realizar un control de sangrado con las manos desnudas sin un campo quirúrgico. ¿Este trabajo de investigación le otorga una explicación clara? Ki Zenai era un médico jefe, no el director de un departamento, y Yuo Kong-jun ni siquiera se molestó en llamarlo médico jefe Ki. Ki Zenai aprovechó al máximo su tiempo para leer el ensayo mientras respondía con frialdad. Director del departamento 1, ¿qué quiere decir? ¿Te has olvidado de lo que escribiste en internet? Yuo Kong-jun mostró el comentario de Ki Zenai de ese día en la pantalla grande y destacó uno de los párrafos. Si el vídeo que vi hoy no fue una grabación en escena, podría considerarse uno de los incidentes más imprudentes que he visto en mi vida. ¿Sería posible controlar el sangrado de un paciente con las manos desnudas sin establecer un campo quirúrgico? Yuo Kong-jun dijo con una sonrisa. No has sido testigo de si es posible. Ki Zenai se rió entre dientes, ¿estás defendiendo al interno, eh? Tenemos una consulta ambulatoria hoy. Durante las consultas, debemos aprender unos de otros y resolver nuestros problemas, y me gustaría resolver este problema por ustedes hoy. Yuo Kong-jun presionó agresivamente, renunciando a todo tipo de tacto. Si una persona considerara un hospital como un lugar de trabajo, descubriría que su entorno de trabajo es increíblemente diferente al de otros lugares de trabajo. La diferencia más notoria fue que los médicos no eran alegres como los grupos de funcionarios públicos, ni profesionales como los empleados del sector privado. Todos los días, los médicos alternaban entre refrenarse y explotar. Se contenían cuando estaban bajo una presión inmensa mientras servían turnos de noche, cuando los médicos mayores los regañaban y cuando los pacientes los reprendían, cuando ya no pudieran contenerse, explotarían. En el hospital, los médicos mayores que regañaban a los médicos jóvenes y a los médicos de diferentes departamentos que se reprendían mutuamente no era nada nuevo. En todos los hospitales, incluso había algunos médicos en jefe que se negaron a verse porque una montaña no podía contener dos tigres. Los médicos mayores intercambiarían insultos con otros médicos en la ciudad o provincia, o conseguirían que un grupo de médicos en el país se burlaran de cierto médico. Incluso los mayores podrían incluso celebrar conferencias internacionales e intercambiar insultos frente a colegas de todo el mundo, tanto en inglés como en mandarín. Se había demostrado que esto no solo no era vergonzoso, sino que también podía ilustrar la capacidad y el espíritu de un médico. Esto se debió a que los débiles solo podían reírse y tomarse selfies en este tipo de ocasiones. Yuo Kong-jun y Ki Zenai fueron médicos en jefe. En principio, tenían un título de trabajo altamente calificado que era igual al de los profesores universitarios. Sin embargo, mientras los profesores universitarios podían ver el mundo de una manera indiferente, los médicos no podían y aún tenían que regañar a otras personas. ¿Por qué? Porque la vida de otras personas estaba en sus manos. Los doctores junior merecían ser regañados si realizaban un tratamiento incorrectamente. También serían regañados si su escritura al escribir los documentos necesarios no era ordenada. Los directores y los directores de departamentos asociados de rango similar también se insultarían inevitablemente. Hoy le dirían que corta demasiado tejido del paciente, lo que dificulta el pronóstico y afectaría la calidad de vida del paciente. Mañana, le dirían que usted cortó muy poco tejido del paciente y que no limpió la linfa a fondo, lo que aumenta la probabilidad de que el cáncer recaiga en el paciente. Pasado mañana, se reunirían y castigarían al hospital por tratar en exceso al paciente. Se podría decir que los doctores junior trataron escuchar a los directores de departamento insultándose mutuamente durante las consultas del departamento como medicina para sus almas, porque pueden obtener materiales para chismear y aliviar la presión mental. Y no era raro que los médicos fueran regañados por otros médicos durante las consultas externas. Había tantos expertos médicos que tenían rencores entre sí como el número de perros en la urbanización que habían luchado entre sí. Como director médico del hospital Junhua, el número de médicos en jefe que Yuo Kong-jun había insultado en su vida fue incluso mayor que el número de pacientes que habían muerto bajo sus manos. No le dio a Ki Zenai la oportunidad de defenderse y arremetió contra él. El tipo de personas que menosprecio en la vida son aquellas que acusan a otros sin razón. El tipo de personas que más me molestan son aquellas que usan sus cargos administrativos para oprimir a otros. ¿Y qué si Lin Ran es un interno? ¿Crees que tienes la capacidad de criticarlo solo porque eres un médico jefe? ¿Sabes cómo realizar el control de sangrado con las manos desnudas? Cuando otras personas hablan de aquellos que no tienen habilidades y que aún tienen mucho que decir, se refieren a personas como tú. Su saliva volaba por el aire.
Gotas cristalinas de saliva que el ojo desnudo podía discernir aterrizaron en la mesa frente a Kizenai. Kizenai acababa de ser ascendido a médico jefe durante unos años y estaba comenzando a tener la oportunidad de convertirse en director de un departamento. No tenía la experiencia de Huo Kongjun ni la confianza de Huo Kongjun. Se puso furioso y ansioso por el regaño. Director del departamento 1, ¿no me está acusando sin razón y está usando su rango para perseguirme en este momento? Escupió Huo Kongjun. ¿No has visto el trabajo de investigación en blanco y negro? ¿Acusándote sin razón? Si esto sucediera cuando era más joven, te habría golpeado hasta que te sangrara la nariz y tu cara se hinchara. Está mal golpear a otras personas. El director del departamento, Liu, miró a un lado y dio una declaración para tratar de mediar en la pelea antes de volver a leer en silencio el documento de investigación. Hizo acusaciones injustificadas en nuestro departamento, así que debo enseñarle una lección hoy. Kizenai, si fueras del hospital Yunhua, aún te dejaría preservar algo de tu dignidad. Pero como alguien del departamento de emergencias del hospital provincial, ¿quién es usted para hablar sobre negligencia médica? ¿Alguna vez ha sido testigo de negligencia médica? ¿Tienes una idea de qué es la negligencia médica? Huo Kongjun habló con mucha fuerza, y sus gotas de saliva incluso rebotaban en la mesa de reuniones. Kizenai no pudo evitar sentirse un poco culpable. Había hecho un comentario casual en un vídeo, pero de hecho fue fácil poner nerviosos a los médicos al pronunciar la palabra negligencia médica. En verdad, él ya había hecho el comentario, y ya no había nada que hacer al respecto. Kizenai no tenía miedo de ofender a Huo Kongjun, pero lo habían pillado desprevenido en una postura poco halagadora, y la situación en cuestión era bastante embarazosa para él. Había sido sorprendido. Incapaz de hacer nada más, bajó la cabeza para leer el trabajo de investigación de Lin Ran. Después de todo, él era un médico que tenía las calificaciones para competir por el puesto de director de un departamento. Kizenai había escrito bastantes trabajos de investigación y había leído aún más. Fácilmente podría encontrar fallas en los trabajos de investigación escritos por médicos residentes ordinarios o incluso por médicos asistentes. Sin embargo, el trabajo de investigación de Lin Ran fue diferente. Fue un trabajo de investigación escrito después de que dominara el control de sangrado desnudo de nivel perfecto, y el caso que utilizó fue uno en el que estuvo directamente involucrado. Lo más importante, este fue el primer trabajo de investigación adecuado de Lin Ran. Debido a esto, no se esforzó por la grandiosidad. El contenido de su trabajo de investigación se limitó a ese único caso y al uso del control de sangrado con las manos desnudas. Un enfoque básico significaba que el punto de vista era firme. Control de sangrado sin guantes sin establecer un campo quirúrgico mediante la aplicación de presión localizada durante la sutura de la cápsula de Gleason tenía más de 1000 palabras e incluso Huo Kongjun lo había comprobado varias veces. ¿Cómo podría haber descuidos obvios? Si Kizenai tuviera algunas horas para investigar adecuadamente la literatura relevante, podría plantear algunos puntos de objeción desde otro ángulo. Pero solo habían pasado unos minutos desde que recibió el trabajo de investigación. ¿Cómo sería capaz de llegar a algún argumento? Pero Huo Kongjun no le dio una oportunidad. Continuó atacando la cabeza inclinada, y lo estaba haciendo felizmente. Era reconocido en la escena médica de Yunhua por ser crítico y había destruido innumerables conferencias internacionales. ¿Por qué se contendría durante una consulta ambulatoria? Al final, una vez que vio la presentación del autor de Lin Ran, Kizenai decidió actuar imprudentemente, porque ya no tenía nada que perder, y dijo: se puede llevar a cabo el control de la hemorragia con las manos desnudas. Pero se supone que debes dejar que un interno médico realice un control de sangrado con las manos desnudas. Lo estaba poniendo a la ligera cuando dije que era una negligencia médica. Todos ustedes estaban actuando con total desprecio por la vida humana. Todos saben cómo ponerse un sombrero. ¿Por qué los médicos internos no pueden realizar el control de sangrado con las manos desnudas? ¿Quién estableció esta regla? ¿Dejar que los pacientes mueran en la camilla es tu único talento? Vi el vídeo. Hubo tiempo suficiente para realizar una laparotomía exploratoria. ¿Te atreves a hablar después de solo ver el vídeo? Te daré 10 casos. ¿Por qué no les das a cada uno un diagnóstico remoto? Huo Kongjun era despectivo. Un examen físico fue un paso extremadamente vital para que los médicos hicieran un diagnóstico. En resumen, el contacto con el paciente era imprescindible antes de realizar un diagnóstico importante. Esa fue también la razón por la que a menudo ocurrían errores cuando se realizaban diagnósticos remotos.
Naturalmente, Kizenai no se atrevió a aceptar el desafío. Él resopló un par de veces y dijo: el hecho de que no hubo un error que una vez no significa que todos ustedes lo manejaron correctamente. Es cierto que los internos médicos son como terneros recién nacidos que no temen a los tigres. Cuando un interno médico actúa así, los médicos superiores no pueden dejar que haga lo que quiera, ¿verdad? A juzgar por tu facultad de juicio, no creo que seas tan bueno como un interno médico. ¿Qué hay para comparar entre un médico interno y yo? Kizenai torció los labios. No creo que seas comparable a él tampoco. Wukong descansó sus manos sobre la mesa. No me comparo con él. Kizenai también descansó sus manos sobre la mesa. Ni siquiera eres comparable a un interno. Wukong se inclinó hacia adelante. No hay necesidad de que yo compare. Kizenai también se inclinó hacia adelante, dándole a Wukong ojo por ojo. Usted y yo y todos miraron aterrorizados mientras los dos se acercaban el uno al otro. Sus reflejos habían ocupado completamente los ojos del otro, y sus labios casi se encontraban. Bueno, ¿por qué no dejamos que hable el autor del trabajo de investigación? El director del departamento, Liu, realmente no pudo soportarlo más. Lin Ran, hablas. Wukong miró a Kizenai. Enderezó su cuerpo de una manera extremadamente provocativa. Kizenai no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Se limpió los labios con fuerza y enderezó su cuerpo también, chupando su barriga. Capítulo 40. Células sanadoras. He revisado el trabajo de investigación y haré algunas preguntas. Eres Lin Ran, ¿verdad? Kizenai no estaba preparado para dejar que Lin Ran volviera a hablar sobre el trabajo de investigación o la operación. No solo sería una pérdida de tiempo, sino que tampoco esperaba que pudiera encontrar lagunas escuchando una vez más, ya que no había logrado encontrar ninguna incluso antes. Lin Ran permaneció sentado en la esquina de la oficina. Su lugar no era obvio, pero había atraído la atención de todos. Lin Ran enderezó un poco su cuerpo en su asiento. Tenía un comportamiento excelente. Parecía un aliado de la justicia. Kizenai frunció las cejas y silenciosamente se chupó el estómago. Se sintió aún más disgustado cuando dijo: en primer lugar, ¿qué tan seguro estaba cuando decidió realizar el control de sangrado con las manos desnudas durante ese momento? ¿Consideró las consecuencias si alguna vez falla? Enseguida, Lin Ran omitió la primera pregunta y dijo: si fallo, habría causado la muerte del paciente y también podría haber causado un sangrado grave durante o después de la operación, insuficiencia hepática 1, ascitis 2, biliar fístula 3, sangrado o desgarro en el tracto digestivo. Kizenai había pensado primero que Lin Ran se explicaría a sí mismo. Pero después de escuchar a Lin Ran durante más de medio día, lo que escuchó de Lin Ran sonó como las recitaciones de complicaciones médicas. ¿Cómo sabías que había tantas consecuencias graves? ¿Aún elegiste realizar un control de sangrado con las manos desnudas? La voz de Kizenai sonaba un poco agitada. Lin Ran lo miró con calma y dijo: sí. Sí, ¿qué? Sabía que habría graves consecuencias. Pero he decidido continuar con el control de sangrado con las manos desnudas. Lin Ran repitió los detalles mientras respondía. Sintió que realmente había algo mal con la capacidad de comprensión de Kizenai. Al mismo tiempo, Kizenai también había confirmado que había algo realmente mal con la mentalidad del interno ante él. Dijo severamente: sabes lo que acabas de decir, ¿verdad? Estás admitiendo que has cometido negligencia médica. Kizenai forzó una sonrisa. ¿Alguien te ordenó que lo hicieras? Entonces, ser extremadamente conservador o anticuado sería como ver las vidas humanas como si fueran hierba. Simplemente decía lo que le venía a la mente, pero sonaba diferente para los oídos de cada miembro de la audiencia.